¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Acción Hispana. Les saluda Jackie Figueroa. El caso Derek Rosa continúa levantando pasiones entre los que dicen que él cometió el horrendo crimen y los que ciegamente confían en su inocencia. Lo cierto es que mientras más pasa el tiempo, la defensa del menor y la fiscalía no logran acabar de presentar sus evidencias para que el juicio dé comienzo. Hasta el momento, el juicio está pautado para el mes de enero. Mientras tanto, el tiempo pasa y Derek, quien acaba de cumplir sus 15 años, continúa detenido como el presunto asesino. Hoy conversamos con una psicóloga forense sobre el caso que por su rudeza y crueldad ha atraído la atención internacional. Comenzamos. Gracias una vez más por acompañarnos y para analizar un poco más a fondo sobre el caso de Derek Rosa, hemos invitado a Isabel Menéndez, psicóloga forense de la plataforma Instinto Criminal. Bienvenida Isabel, un placer conversar contigo y tenerte aquí con nosotros en el día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jackie, muchísimas gracias por invitarme y estoy encantada de estar con vosotros y compartir este ratito. Claro que sí, es un placer nuevamente, te reitero, y para hablar de un caso que, como siempre digo yo, ¿no? Que levanta muchas pasiones con los pros y con los que están en contra. Y quisiera comenzar, vamos a analizar hoy contigo un poquito más vamos a hablar y vamos a estar analizando un poquito más la escena del crimen, con lo que contamos que podemos utilizar, porque hay otras fotos y otras evidencias que no podemos utilizar por la crueldad, ¿no? con que se cometió el hecho. Pero Isabel, ¿eres psicóloga forense? ¿Has participado en juicios? ¿Has visto este tipo de cosas suceder? Derek Rosa, ¿culpable o inocente? ¿O víctima o victimario? Yo soy perito judicial en psicología forense. Sí, he estado en casos, no de asesinatos, pero bueno, sí de violencias de muchos tipos. Llevo muchos años investigando crímenes, muchísimos años, y Derek Rosa es inocente y es víctima de toda una trama, de toda esta gente que han creado una trama sobre el niño. Y no me baso en dichos, ni digos, ni dices, ni diretes, sino que me baso en pruebas. Y la única prueba que hay en contra de Derek Rosa son 2 llamadas, la 911 y la confesión del niño. Y aquí te digo, como yo siempre digo en mi canal, si Derek Rosa fuera culpable, ya estaría, como otros casos, Carly Gregg, como muchos casos, ¿no? Ya estaría pues, como cadena perpetua y ya estaría en la cárcel. Mientras que este caso iba a estar para el 28 de febrero del 2024, 26-28 de febrero del 2024, la Fiscalía ya tenía todas las pruebas. Al día de hoy, incluso ayer, ya estuvo el fiscal Jonathan Bors, pidiendo volver a hablar otra vez con los policías, cosa que la abogada le dijo ok, pero bajo juramento, cosa que Jonathan puso una cara como de ¿qué me estás contando? ¿No? Bueno, yo soy española, entonces... Claro, o sea, quieren una declaración jurada nuevamente de todos los oficiales que participaron en la noche del crimen, que estuvieron en la escena del crimen. Pero ya estos oficiales no declararon, ya no tienen la declaración jurada de todas estas personas, porque ahora piensas tú que la fiscalía quiere nuevamente interrogar a estas personas. Claro, porque en un principio el fiscal lo que pide es volver a hablar con ellos. Cuando Rielo dice, ok, no hay problema, pero lo que vamos a hacer es bajo juramento.
Ella lo que no podemos llegar a entender es porque ya lo han hecho y tienen que volver a repetir. Y eso nos vuelve a decir de que no tiene ninguna prueba contundente contra Derek Rosa, porque el interrogatorio se le va a caer por muchas razones, que ya si quieres hablamos más adelante. El interrogatorio se le va a caer y la llamada del 911 no tienen por dónde cogerla. Quiero decir, es una persona que está hablando, un auxiliar, supongo, de policía. No sé muy bien cómo va en Estados Unidos. Aquí sería un policía, pero como, como un cadete aquí en España. Y entonces son personas que trabajan para el 911, cogen las llamadas y en ningún momento, yo nunca, jamás, mira que llevo años crímenes en España, en Estados Unidos, nunca he visto a nadie decir, coge las armas y coge las armas del crimen, ¿no? Y ponlas ahí, y más cuando el niño ha dicho que se quiere desvivir, ¿no? Entonces le estás diciendo, coge lo que ya has intentado desvivirse. Ok, aquí en Entonces yo el, creo que es por eso, más que nada porque no tiene ninguna prueba, entonces están dando vueltas al molino, como se dice aquí, ¿no? sí, el sistema del 911 aquí, para dar alguna, vamos a dar un pequeño bosquejo de cómo es que funciona, lo puedo decir porque he estado físicamente en el lugar donde lo hacen, porque como prensa nos han llamado, hemos ido, lo hemos cubierto y todo eso. El 911 aquí no son policías, son personas entrenadas para contestar esas llamadas. Es un lugar muy amplio, es una oficina muy amplia. Por ejemplo, aquí en el condado donde yo me encuentro, yo me encuentro en el condado Lee, hay cámaras también alrededor donde ellos están viendo también lo que está sucediendo con el tráfico, porque en las calles, en los semáforos hay cámaras y eso también, ¿no? Ellos tienen visual y también te escuchan. Cuando tú llamas, son muchas personas contestando llamadas. Esa operadora, que es como se le llama aquí, del 911, te toma la llamada, pero a la misma vez hay otras personas trabajando con ella, escuchando la llamada también, que son los que llaman a la policía. Por ejemplo, tú llamas como nos sucedió a nosotros un día, de que alguien estaba tratando de forzar la puerta de mi casa y nosotros llamamos al 911 y la operadora te dice, bueno, sí, espérate, ella se comunica y dice, hay una patrulla cerca de su casa, en 3 minutos está en su casa, no abra la puerta hasta que el oficial no llegue afuera, y cuando el oficial llegue él le va a decir que salga y usted le va a contar lo que pasa. O sea, no son policías, no son alguaciles, son personas que son las que están encargadas ahí de contestar las llamadas, y ahí pueden llamar por un incendio, por un asesinato, por un accidente, por un robo, y generalmente cuando va la policía, junto con la policía van los bomberos y los paramédicos. Es un equipo que va todo junto, va la policía, los bomberos y los paramédicos. Así es como funciona aquí el 911. ¿Por qué esa señora o esa muchacha le dijo que tomara el arma? A mí también me parece raro, porque supuestamente cuando hay un asesinato tú no puedes tocar nada porque estás dejando tus huellas. No entiendo por qué ella le dijo, coge el cuchillo y ponlo en un lugar seguro donde las autoridades lo vean cuando llegan. Lo está mandando a autoincriminarse. Pero es un caso complejo, Isabel. ¿Tú no crees que es un caso como demasiado complejo? Una de las complejidades que yo veo del caso en la escena del crimen, como la que estamos viendo ahora, es si ese cuchillo fue el que se utilizó para cometer el asesinato, no cuenta con la sangre que debería de contar para hacer el arma homicida. Efectivamente, incluso aunque lo hubieran lavado, quiero decirte, y fíjate ahora en las imágenes que tenemos, ¿no? Cómo está totalmente impoluto. O sea, es que sí, que está rota rota la punta. En un momento se dijo, yo llevo el caso desde el minuto cero del caso, llevo 2 años casi con el caso, el 12 de octubre de este año, hace dos años de este terrible suceso, donde yo estoy segura que ahí quisieron incriminar a Derek por muchísimos motivos, y ahí tienes el cuchillo donde no se ve ni tan siquiera, está todo impoluto.
Es como si lo hubieras sacado de donde lo tienes guardado y lo pones ahí, ¿no? Eh, no hay un porqué, ese cuchillo está ahí. Dicen que en la cabeza está rota la punta, evidentemente fue un ataque brutal. Ese cuchillo no concuerdan con las heridas que tiene Irina, estoy segurísima. Y si la autopsia está bien hecha, como debería de estar, nos van a decir que eso no lo pudo hacer. Se han filtrado esas fotos que la ha visto todo el mundo y hemos visto que ese ataque tan brutal, gracias en este caso a uno de los detectives, todo el mundo, nadie dice el nombre, pero todo el mundo sabemos quién es, ¿no? Y entonces, bueno, pues gracias a ello lo que estamos viendo es que ese cuchillo no pudo hacer la atrocidad que le hicieron al cuerpo de Irina. Otra de las fotos que tenemos de la escena del crimen, si el director me la pone, es la de la cama. Nosotros estuvimos conversando también con un perito forense de aquí, de los Estados Unidos, ¿no? Y lo que yo le digo a él, vemos borroso en el suelo la sangre donde se encontraba el cuerpo. Pero yo tengo entendido... Ese es el cuerpo todavía sin levantar, el cuerpo de Irina. Yo tengo entendido que que a ella le dan la primera estocada cuando ella está durmiendo. No era si a ella le empiezan a dar varias estocadas en lo que ella está en la cama. No era para que ese colchón estuviera manchadísimo de sangre, que estuviera toda la sangre y no esas pequeñas gotas que se ven alrededor del colchón. Claro, efectivamente, las gotas ese charco de líquido rojo que hay en el suelo estaría muy manchado dentro en la sábana, la sábana bajera o en el colchón. El colchón nunca vamos a saber cuánto líquido tiene porque el colchón no lo consideran como prueba y se dice que el colchón se quemó a los pocos días, mandado por el sospechoso alternativo, vamos a llamarlo así, ¿no? Aunque le llaman de muchas maneras, sobre todo su queridísimo tío Pedro. Hola Pedro, sé que nos ves, un saludo. Y bueno, también si quieres podemos hablar un poco otro día, da igual, de las últimas declaraciones de Pedro, que también son como para ese ataque hacia Isabel, ¿no? Y hacia Tony. Pero bueno, el colchón se quema, se quita, no es una prueba que se lleva la policía. Yo he visto en casos donde se arma toda una habitación. Toda una habitación. Por ejemplo, en el caso de Nicolás Cruz, el asesino de la del colegio de Parkland, estuvieron 5 años las aulas cerradas con todos los rastros de lo que les había pasado hasta que termina el juicio, donde los padres, el jurado y todo el mundo puede ir a verlo. Este es un caso que yo me quedé alucinada cuando a los 2 días, o al día siguiente, o a los 2 días, muy poquito después, entregan el apartamento para la limpieza. Entonces, sí que es verdad, y bueno, ya traerás a tu experto que te dirá que eso, si lo hubieran dado ahí las punzadas, hubiera sido, pues eso, todo lleno. Ese charco que está abajo hubiera estado encima del colchón. Y de las sábanas, claro. Eso es lo que uno deduce, ¿no? Porque y generalmente lo que se hace es que cuando hay una escena de un crimen, así como esta, se preserva la escena. No es que se ve la escena el primer día cuando llegaron y al otro día ya limpian y boten. Hay que preservar. Si fue en el colchón, debían de haber preservado ese colchón, como dicen que fue en el colchón. Deberían de haber dejado todo como estaba para seguir investigando. Aquí hay una película, es una comedia que se llama Dumb and Dumber, el tonto y el retonto, que yo pienso que yo digo, ¿no? Que la policía de Hialeah son dumb and dumber, porque las personas que ven el video de cuando fueron a hacer la detención, cuando el niño llama o el adolescente llama al 911, fueron a 3 departamentos antes de llegar al departamento de él. Es que todo fue mal, desde un principio todo ahí fue mal, ahí todo lo hicieron
muy mal. ¿Cómo tú vas a recibir una llamada a un 911 y vas a estar tocando y vas a llegar armado a otras puertas antes de llegar a la puerta del departamento donde supuestamente sucedió el acto? Si vamos a suponer que en ese caso Irina no estaba desvivida todavía y que era un caso de violencia doméstica y está llamando por ayuda, en el momento que llegan ya la víctima está muerta. Porque tú sabes lo que era 3 departamentos antes de llegar al departamento que era. Dumb y Dumber, como digo yo, Dumb and Dumber, los tontos y los retontos. Y el más y el más bobo de todos es el policía aquel que llega al segundo departamento, se queda con la pistola hacia arriba, que hay una bolsa blanca, ¿recuerdas esa imagen? Y yo cuando lo veía decía, Dios mío, que no se asome nadie, porque esa persona, vamos, se cae, vamos, que le hubieran pegado un tiro y hubiera caído ahí mismo. No, y que pensar de que sea mi casa y que me toquen la puerta el departamento de policía de Hialeah y que ellos generalmente no tocan puerta, porque aquí en este país la policía cuando hay un llamado y hay peligro, ellos no tocan puerta, ellos llegan tumbando puertas y después averiguan, y los bomberos son iguales. Tú llamas porque tienes un incendio, a lo mejor no es un incendio tan grande, pero desde que ellos llegan te destruyen la casa porque ellos entran a todo dar. Imagínate tú que yo abra la puerta y me disparen, y que yo diga, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué está la policía en mi casa? ¿Qué he hecho yo? No sé, y tocaron 3 puertas antes de llegar a la escena. 3 puertas. Y luego los ves primero andando, luego corriendo, o sea, es que... Y luego todos esos vídeos los ha entregado la Fiscalía, quiero decir. Si nosotros tenemos información, que yo lo que no entiendo es cómo se trabaja así. Hay un caso que es de Brian Koberger, que te hablé, de los asesinatos de Idaho en Moscú, 3 universitarios, que no ha salido nada de la Fiscalía, no se ha filtrado nada a la prensa, de fotografías ni nada. Y ahora, cuando él se ha declarado culpable, es cuando han salido todo. Los vídeos, cómo entran, cómo encuentran los cadáveres, todo. Y en el juicio de Derek Rosa, desde el minuto 1, ya salió la llamada del 911. Luego el interrogatorio trampa, porque fue un interrogatorio guiado, donde había 2 detectives y una fiscal. Que la fiscal, en el momento que Derek Rosa le dice, yo no tengo iniciales, tengo nombre, te das cuenta de que ese niño no está preparado por X motivos, por un shot, por lo que sea. Al final, él acaba de haber visto a su madre en el suelo, por ese autismo que tenga, por esa condición autista que tenga, por lo que sea, porque al fin y al cabo, que tenga la condición o no la tenga, es un niño de 13 años que acaba de ver una escena terrible. Ahora, Isabel, a mí me llama la atención de Derek, y este es más el campo tuyo, ¿no? Eres psicóloga. Yo no veo una lágrima, yo no veo en el niño, ¿no? Yo no veo una lágrima, yo no veo un remordimiento, yo no veo sentirse mal. Por ejemplo, te pongo 2 escenarios. Vamos a suponer que él lo hizo. Esa adrenalina debería de estar en el cuerpo, y esa excitación, ¿no? De que lo hice, como lo hice, nerviosismo, miedo por no saber lo que se le puede presentar, lo que le espera en el futuro. Ese sería un escenario. El segundo escenario, él vio quién lo hizo, él vio cómo desvivieron a la madre, o él vio ya el cuerpo de la madre, dolor, tristeza, angustia, miedo, pero yo no noto nada. Yo no soy psicólogo, pero yo no noto nada de eso en él. Yo lo veo como una parsimonia muy normal, yo lo veo muy, como dicen, muy flat, muy normal. Claro, porque ahí es donde se equivoca la gente, que mucha gente ha comentado que Derek Rosa es un psicópata. Derek Rosa no tiene absolutamente nada de psicópata. ¿Tú no les ves rasgos de psicopatía? Es como el que dice que Jeffrey Dahmer era un psicópata. Jeffrey Dahmer tenía cualquier enfermedad que te puedas imaginar, menos la psicopatía, ¿vale? En el caso de Derek Rosa, la llamada del 111 dice, la llamada del 911, es que en España se dice de otra manera, en la llamada del 911 dice,
lo siento, ¿no? Y él está muy preocupado por su hermanita. O sea, tiene esa capacidad de dolor, ¿no? De preocupación, la llamada del 911. Daros cuenta que las personas que tienen un cerebro que no es neurotípico, que es neurodivergente, por ejemplo, neurodivergente sería con la condición autista que tiene Derek, grado 1 probablemente, lo Uno o dicho por dos, mí, pudiera ser hasta dos, y sí, más combinado con el déficit de atención de y déficit TDAH, de atención más hiperactividad. No era eso para que él fuera, porque la hiperactividad es una persona que no se puede estar quieta, que tiene que estar en constante movimiento. Todo por eso eso, yo creo, claro, porque tú imagínate si vamos a pensar un poco en todo. Si Derek tuviera TDAH, TDA puede tener, pero ¿por qué le ponen TDAH? ¿Tú te crees que se puede tirar 7 horas así en un juicio? ¿Tú podrías? No. Ni una persona que no lo tenga, que sea neurotípico, no aguantaría sin moverte. Él está totalmente así, quieto, ¿no? Lo único que les ves, como en el interrogatorio, que también estuvimos hablando, ¿por qué le enseñas las manos? Él las tiene abajo porque las personas que tienen esa condición autista se autorregulan, ¿vale? Y una forma de autorregularse que tienen es frotarse las manos. Por ejemplo, el que Derek él estuviera en ese coche durante 2 horas le tuvieron, que hablaremos también de las heridas de las que tienen las manos, ¿no? Que no fueron de ninguna puñalada que le den a su madre ni nada de eso, o sea, eso para nada. exacto, pero él no debería demostrar algún tipo de emoción Ay, sí, en bueno, ese, que en corte ese, luego en aquí ese, Fernando, que en se me ha ese ido un poco caso, la pregunta. en ese caso, no debería demostrar algún tipo de emoción. Mira, hay una parte en la llamada del 911, ya que mencionaste la llamada del 911. Yo he escuchado muchas veces la llamada del 911. He escuchado cosas horribles de gente con las teorías que salen, que sacan, con las llamadas que la limpiaron. Yo me estoy basando en lo que yo estoy escuchando de la llamada. Falta tiempo en la llamada, quiero explicarle a las personas que no viven en los Estados Unidos y que dicen que no, que faltan 6 minutos. Cuando las autoridades dan a conocer ese tipo de llamadas, ellos las dan a conocer, pero las partes importantes que son importantes para el caso no las dan a conocer. Esas partes se las cortan. No es que editaron la llamada para implicar a Derek. Esas partes se las cortan. Igual que en las partes que se escucha en la llamada, que se siente un ruido blanco, un shh. Eso es cuando él va a dar información como el nombre de la hermana, el apellido, información personal que no lo dejan salir. Pero volviendo a la llamada. En la llamada hay una parte que él está hablando muy normal con la operadora. Hay una parte en la que él le dice, me tomé la foto y la mandé, eso es malo. Hasta ahí todo normal. Después hay una parte en que él llora o hace como que llora un momento, ahí hay un poquito de emoción. Y hay una parte cuando llega la policía, que es en la única parte que yo lo noto a él alterado, cuando él le dice, señorita, señorita, la policía están aquí, están tratando de abrir la puerta, me van a matar. Y ella le dice, no, no te van a matar, quédate tranquilo, pon todo fuera. Y ella le dice, pon el teléfono. Y él le dice, lo único que tengo en las manos es el teléfono. Y ella le dice, pon el teléfono en el piso y sal con las manos en alto. Y ahí la respuesta de él, escúchala nuevamente para que tú veas si no te has dado cuenta, me imagino que sí te diste cuenta de eso, que es donde yo lo La he noto, oído 1000 veces, la donde lo llamada. noto más alterado cuando él dice que empieza a hablar rápido y alterado y dice, ya yo puse el teléfono en el piso, ya hice no sé qué y tengo las manos en alto y que ahí es en el único momento donde yo lo veo como que él, pero fuera de eso, él es como que muy flat, como que muy normal. No, vamos a ver. Primero, no sería muy normal. Entonces, vuelvo a lo de antes, a lo que te estaba contando antes, que se me ha ido un poco. El caso de que del niño tenga que tenga esa condición autista, hace que procese
con más lento todo lo que está ocurriendo, con el shock. Y luego, bueno, si me dejas comentarte, en la llamada del 911 yo no oigo perros, no oigo gente duchándose ni cosas de esas, pero sí que la hemos limpiado y sin limpiarla se escucha unas risas que pueden ser de la gente que hay alrededor. No te digo, un hombre que dice, ¿con quién estás hablando? Vale, puede ser que sea de por ahí, pero hay, que os lo voy a mandar para que lo veáis. Bueno, además, José sabe mucho de todo esto y lo va a hacer, y lo va a hacer muy bien, donde hay una mujer que dice, no me vayas a acusar, Derek, no me vayas a acusar, Derek Rosa. Eso no puede ser una del 911, es una mujer que habla así. Mi teoría es la siguiente, puede resultar conspiranoica, yo sé que hay muchos anti-Derek, a mí me han dado por todos los lados cuando yo he dicho que el niño tiene la condición de autismo. Quiero decir desde aquí, como digo desde mi canal, que una persona que tiene una condición autista no es retrasado. Ahí tenemos a muchos actores, a mucha gente muy famosa que tiene ese tipo de condición, entre ellos pues actores muy, muy famosos, ¿no? Que incluso a los 60 años les detectaron y siempre habían pensado que eran los raritos, ¿no? Bueno, pero mira, Entonces, Elon Musk es también, en los Max, por ejemplo, sí, autista. claro, y muchos actores, muchos cantantes, mucha gente. Yo, por ejemplo, yo tengo a una chica en el canal que es odontóloga, luego otra chica que es que lo digo porque lo han dicho ellas en el canal, que ella ya ahora tiene su propio canal y es bióloga y tiene 3 o 4 maestrías, ¿sabes? O sea que son gente que no tienen nada de ver ni que sean retrasadas. Es que no entiendo. Yo pensaba que en Estados Unidos iban como muy adelantado con Europa, pero con todos estos de este tipo que les llaman enfermos mentales y todas estas cosas, yo me enfado mucho, porque aquí, por lo menos en España, se ha luchado mucho para que estas personas tengan una vida pues como los demás. La única diferencia que tiene una persona que tiene condición de autismo es que ve la vida de diferente manera, y yo muchas veces me pido ser autista, porque además esa gente no suele meterse con nadie, no tienen mala, no son gente mala, ¿sabes? Son muy literales, o sea, tú les haces una orden y ellos van y lo hacen. Entonces, si en el caso de que realmente hubiera habido alguien allí diciendo, Derek, no me vayas a acusar, imagínate que tiene a su hermana en brazos, ¿sabes? Y le está diciendo, oye, lo mismo que hemos hecho con tu madre, lo podemos hacer con la nena, ¿sabes? Entonces es como, y le pueden hacer así, con la niña en brazos, y él por eso dice, lo siento, lo siento. A lo mejor no dice lo siento, llorando a la del 911, a lo mejor se lo está diciendo a la señora. ¿Por qué el niño cada vez que le dicen, ¿por qué lo hiciste? Las dos respuestas, y lo puedes ver ahí, las dos respuestas, tanto la llamada del 911 como la del interrogatorio, es ¿por qué lo hiciste? Mi padrastro tiene 2 armas, una es una Glock y otra es otra arma, tal, no sé qué. Y luego la llamada del 911, mi hermanita tiene otra familia, como diciendo, por Dios, no se la deis a esta gente, que está mi abuelita. O sea, cosas que tú, si te pones o sea, si tú oyes literal la llamada y la llamada no tiene continuidad, sino que está un trocito aquí a la derecha, otro trocito a la izquierda, otro trocito al centro, no es literal. La fiscalía lo ha puesto como ellos han querido, ¿no? Entonces, si lo ves literalmente, evidentemente va a ser que puedes pensar otra cosa, pero cuando te sientas, tomas nota y recapacitas, dice, oye, esto no tiene ni pie ni cabeza. A mí lo que No me tiene parece, ni pie ni cabeza. viendo las fotos del crimen, ¿no? Nosotros hemos tenido acceso a las fotos del crimen gracias Terribles, a ustedes terribles. que me las enviaste. Terribles, Son terribles, terribles. las fotos son terribles y a mí me parece, lo que pasa es que yo soy muy visual y me guío mucho y debe de ser, ¿no? De la crianza en este país, con estudios en este país, como son las cosas. Yo me llevo por las evidencias, pero bueno, a mí me dice que un niño de 13 años en su sano juicio
no pudo haber cometido ese crimen, porque eso me suena a mí, esas fotos me suenan más a un crimen pasional por las cosas que se le hicieron al cuerpo Lo de son, la lo madre. es. También ese niño, no sé, a lo mejor verlo tan flaquito, verlo tan delgadito, tan menudito, después de darle 3 cuchilladas, a lo mejor se cansó, tenía que haber estado cansado, no era para ese tipo de crimen que se cometió. Pero también se han dado, jugando un poquito de abogado del diablo, también se han dado casos, Isabel, que los vemos así tranquilitos, bien formaditos, elocuentes, educaditos y han sido criminales. Sí, evidentemente, pero Derek Rosa, aparte de no dar el perfil por su forma de ser, porque todo el mundo lo confunde por mucha gente, los que no saben, los que no se enteran de que es que tiene rasgos psicopáticos. No, no, no tiene un rasgo psicopático. Él lo que tiene es esa condición de autismo, que él lo procesa con más lentitud, lo procesa de otra manera. O sea, no ve el mundo de color de rosa como otras personas. Evidentemente cada mundo es diferente, pero tú imagínate el caso que yo más o menos. Al principio del caso de aquí hay una vecina que dice que alrededor de las 8:30, 9 de la noche, ve que ese mismo día había ido Irán, el tío de Derek, a llevar a la abuelita para ver a su hija y a la nena, que hacía 4 días que doña Isabel se había ido de casa. El por qué se había ido estando su hija todavía de esa manera, pues yo es que creo que doña Isabel al sospechoso alternativo no creo que le tiene mucho aprecio, pues porque muchas veces las madres o las personas mayores, no tienes por qué ser madre, ¿vale? Sino las personas con más edad y con más años de experiencia, te das cuenta el tipo que tienes a tu lado, ¿no? Es un tipejo que tienes a tu lado y dices, Dios mío, ¿dónde se ha metido esta santa mujer, no? Que muchas veces nos damos cuenta, y yo en mi canal siempre digo que primero hay que ser madre y luego ser mujer, pero muchas veces cuando uno se enamora, pues no se da cuenta de esas cosas, ¿no? Y siempre lo aviso a navegantes, no metáis a alguien enseguida a vivir con vuestros hijos. Si quieres, vete tú y el niño lo dejas con la abuela o tal, o tenéis cada uno una casa, pero no vayáis a convivir con una persona porque no es el caso de Derek Rosa, como estábamos hablando antes de aquí. Hay muchos abusos, hay muchas cosas por parte de gente que no, bueno, los hay hasta de los padres como personas, no estoy diciendo que todos los padrastros lo sean, No, claro, pero hay que pero saber los muy bien casos y se ven conocer muy todos bien los a una días. persona, claro, hay que conocer muy bien a una persona para saber quién metes en tu casa con tu familia. Bajo mi modestísima opinión, cada uno puede tener la que sea. Yo lo digo porque tengo muchos datos para hablar como hablo, ¿sabes? Entonces, Derek es una persona que le cuesta decir los sentimientos. O sea, si hay una cosa a ver, si hay una cosa, a ver si se me la interpreta, porque hay muchas veces que la gente no lo entiende o yo no me explico bien. Si hay una cosa que tienen en común los psicópatas y los autistas es que les cuesta reconocer las emociones, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que el psicópata no tiene ese perdón, no tiene ese arrepentimiento, no tiene absolutamente nada de ello. Y en los que tienen la condición de autismo, no les cuesta reconocer esas emociones, pero sí las reconoce y las trabajan. Y si tú te ríes, a lo mejor se ríen y eso te lo puede decir si quieres imitas un día a Saru y ella te lo va a explicar mejor que yo probablemente. Imita las emociones. Yo me río, pues no sé por qué me río, pero como todo el mundo se ríe, pues yo me río. Y tardan en procesar la información. Y aparte le metes al niño en un shock, que es que acaba de ver a su madre tumbada, que la del 911 ha dicho que entre en la habitación y busque un sobre donde está, donde vive, y justo donde vive, el sobre donde vive está el cadáver de su madre abajo.
Es que este caso es un despropósito desde el principio al final. Es que estaríamos horas y horas y horas hablando del caso, porque es como dices tú, Donald Danner, pero en todos. Pero mira, todos, empezando por la fiscalía y empezando por todos los sitios. Pero o sea, Isabel, quiero decir, mira, la operadora le pregunta la dirección, él no se sabe la dirección. Él tiene que abrir la puerta de la casa para ver el número. Un niño de 13 años no va a saber que ahí dice, y él habla inglés y los números son los mismos en inglés que en español, que era el 201, el apartamento de él. Sí, pues no, si tiene, por eso yo desde el principio que sigo este caso, ya te he dicho, me he peleado con medios canales de Estados Unidos porque yo sigo diciendo que el niño tiene esa condición autista y me imagino, yo ya ahora comprendo muchas cosas. Yo siempre decía, pero su madre no se dio cuenta de ese tipo de condición que tenía el niño en el colegio, no la avisaron, tal y cual. Pues claro, ahora viendo todo esto, digo, hombre, normal. Si yo estoy diciendo que el niño tiene esa condición de autista y la gente me dice, es que te crees que el niño es retrasado. No, el niño el tonto ¿yo en no qué momento es. he dicho que es retrasado? ¿Yo en qué momento he dicho que es retrasado? No, él ni es retrasado ni es tonto. Y para mí, y es mi opinión, lo demostró en el momento cuando la defensa está tratando de que se elimine el interrogatorio que le hicieron a él. No sé si lo lograrán o no lo lograrán. Están diciendo... Lo tienen logrado o por un lado o por otro. Están diciendo que se le infringieron sus derechos de la quinta enmienda, que no se le leyeron los Miranda Rights de la forma que tenían que habérselos leído, todas las cosas que está alegando, ¿no? Que estaba solo, que no estaba acompañado, que no había un mayor, que no había un abogado. Pero el tonto sí no es legal en la Florida, claro. El tonto no es cuando el abogado, cuando le dicen, ¿no? Lo del abogado y él pregunta qué es lo que es un attorney, que es un abogado, que no sé qué, que hable, y él empieza a hablar, pero cuando llegan al momento, y a mí eso es lo que me da a pensar que el tonto no es, cuando llegan al momento de por qué lo hiciste, porque él hasta el momento, hasta el día de hoy, él dijo que lo hizo. Lo que él no ha dicho es el por qué y el motivo. Cuando llegan al momento de por qué lo hiciste, pide ir al baño. Y cuando viene del baño, que empiezan a hablar de otras cosas y llegan y el detective, el efecto Mandela, donde mucha gente detective le dice, bueno, me ibas a decir por qué lo hiciste, y ahí es cuando él empieza a pedir un abogado. Y entonces, a mi entender, él como que juega con, puedo estar equivocada, puede que no, él como que juega con los detectives. El detective le dice que no está bien, ¿no? Si no estoy de acuerdo, ¿eh? Si tú no sigues, si tú no me dices, no puedo hablar conmigo porque tú dijiste que tú no querías un abogado, que no sé qué, tú quieres un abogado, y él le dice, maybe not, a lo mejor no. Escucha, yo no me ciego, yo oigo ambas partes, pero veo lo que está. Y él le dice, entonces, ¿tú quieres un abogado? Y él le dice, maybe not. Y entonces el detective sigue y él se queda mirando al detective. Bueno, pero porque si tú llamas a un detective, aquí ya es un abogado, aquí ya no se puede seguir el interrogatorio, ya yo no puedo seguir, tú no me vas a poder decir por qué lo hiciste, ni vas a poder seguir diciéndome las cosas, no sé. Entonces, ¿tú quieres un abogado? Y él se queda así, como pensando, y dice, yes. Tonto no es. Tonto no es. Pero, y para mí, él jugó con los detectives en ese momento. No estoy de acuerdo contigo, Jackie, fíjate. Yo pienso que él lo que hizo, él tenía, como yo sigo diciendo, y me baso en esa llamada y me baso en todo el caso, donde un niño, si comete esos actos, no tiene que tener heridas en la mano, más que no sea un puñal. Quiero decir, si es un puñal donde tú haces así, por ejemplo, como el que hizo Brian, que incluso tenía guantes, el niño no lo pudo hacer, esas heridas son totalmente de alguien mayor y tal, pero vamos a la llamada. La llamada está totalmente guiada. O sea, a ver, tú te sientas
y la ves como la he visto yo, como yo qué sé, no sé las veces. O sea, en 2 años imagínate cuánto he podido verla, ni se sabe. Los policías le están coaccionando, le dicen, y cuando él pregunta que es un abogado, que no lo sabe, pero no lo sabe un niño de 13 años, y no lo sabe porque es Derek, y a no ser que sea un resabiado de la calle, no lo sabe. Tienes que entender, lo que tiene que entender la gente es que Derek Rosa no es un niño que está criado en la calle, ¿vale? Que ha salido al parque, que ha salido con sus amigos, que han ido a los billares, que han ido a no sé dónde. No, no, no. Derek es un niño que desde pequeñito ha ido con su abuela, con su mamá, con su abuela hasta los 11 años, ¿vale? Luego fue cuando Irina se lo llevó con el sospechoso alternativo y es cuando él se le lleva, ¿no? Y él se los llevan en casa. Supongo que a la abuela no le daría buen rollo, ¿no? De decir, oye, mira, que es que resulta que es que mira la pieza que tiene está a mi lado y acá al niño le van a poner a caldo. Date cuenta que Derek Rosa no se ha criado en la calle. No es un malanga, ni un malanguete, como dicen los de la parte de Fran Ramos, ¿no? No son malangas, este niño no se ha criado en la calle. El niño probablemente solo sabe lo que es en el colegio. ¿Vale? Si ya un niño de 13, tú, por ejemplo, a mi hijo, yo tengo 3 hijos, a mis hijos le pones en una situación de esa, con 13 años, y se comporta igual que Derek Rosa, y no tienen condición autista, ¿vale? ¿Por qué? Porque se quedan flaseados. Pero ¿vale? él no debía de haber pedido, entonces, no vamos a decir que pedir un abogado, pero decir, como mismo decía en la llamada, mi hermana tiene otras personas que la puedan cuidar. En ese momento que yo me veo, o un niño de 13 años, lo primero que hace es pedir por su mamá o su papá. En este caso, su mamá no puede ser, por lo que ya sabemos. Pero él podía haber dicho, yo quiero a mi papá. Y si él dice, yo quiero a mi papá, tienen que buscarle a su papá porque es un menor de edad. ¿Quién te dice a ti que él no lo pidió? Ahí no se ve que él lo dice, en ningún momento. Ahí no se ve, pero no se ven tantas cosas. ¿Quién te dice si mientras venía o esas 2 horas que estuvo sentado en el coche le dijeron, yo quiero ver a mi padre, quiero ver a mi abuela? Y le dijo el policía, no los puedes ver. Y llega allí y el policía dice, si quieres ahora hablar, hacer la interrogación, tienes que hablar. ¿Tú te crees que un niño, si tuviera esa maldad, diría, no, yo quiero un abogado? Si fuera un resabiado, diría, no, perdona, yo quiero un abogado, yo aquí no voy a hablar el pico hasta que no tenga un abogado y que me diga qué tengo y qué no tengo que decir. Derek es un niño que ha ido de su casa y es que no sabe ni lo que es un abogado, ni qué es la coerción. Pero si le están diciendo, pon tus iniciales, y él dice, yo tengo un nombre, no tengo iniciales. Eso es todo lo que me da a mí decir. Aparte de que tenga o no tenga la condición autista. Mira, yo tengo una amiga que con 23 años la acusaron de un robo. Aquí en España, no te estoy hablando de por ahí, aquí en España. Estuvo en el canal contando el caso. Esta chica, con 23 años, la acusan de un robo en un sitio donde ella trabajaba. En un restaurante donde había habido una boda y tal, y la acusan. Resulta que a ella la meten los policías y ella dice, mira, luego ya investigamos el caso aparte y tal, y vimos que era todo una patraña, que el dueño era un tipo que debía dinero por sustancias y tal y cual, habían hecho como un secuestro y había sido un robo. Bueno, una historia, pero estas de películas de Antena 3 de serie B, ¿sabes? O sea, de esto absurdo. Bueno, pues la chica con 23 años dice, mira, gracias a mi madre, que no me dejó, claro, ya mayor de edad, no me dejó de la mano, pero si yo hubiera tenido que confesar que yo maté a Kennedy, lo hubiera hecho. De la presión de los policías. Sí, no, los policías. ¿Cuánto tiempo estuvo el niño metido en el coche? ¿Quiénes estuvieron? O sea, ¿a ti te parece normal que la Montalvo, Maguela Montalvo, coja a una señora que le está preguntando qué le ha pasado a su hija, que se esté mascando chicle, así como tipo tal, y que le diga en un coche todo lo que le hicieron? Es que a un niño, al primo de Derek, siendo menor, hoy en día, le saquen en las redes, vale, ahora ya no es menor, pero le saquen en las redes, que le vea todo el mundo
diciendo, mira, ese es el primo de tal, como hablan del asesino. Primero, no se puede decir asesino, y quien lo diga, yo, si fuera la abuela, le metería una demanda, porque tú tienes que decir presunto asesino. Claro. Tú no puedes llamarle matricida, no puedes llamarle asesino, no puedes llamarle absolutamente nada, porque por lo menos aquí en España, no sé cómo es en Estados Unidos, pero es presunto asesino. Tú me hablaste de que había seguido el caso Sancho, Daniel Sancho, ¿te acuerdas? Sí. Vale, un caso que tú seguiste. Bueno, pues cuando nosotros empezamos a seguir el caso, a ver, Daniel Sancho dijo que lo había hecho. Entonces era un asesino confeso. ¿Vale? Bueno, en este caso, Una vez que él entra, claro, Derek Rosa lo confesó también. Él es el asesino confeso. Entonces sería asesino confeso, ¿vale? Pero él luego ha dicho, ¿no? Pero tú no le puedes decir asesino. Tienes que acompañarlo confeso, porque él se ha confesado. Exacto. Pero hoy en día, él dice que es inocente. Y lo mismo que tuvimos que recular con Daniel Sancho, que le llamábamos asesino confeso, y luego le tuvimos que llamar hasta que ya fue el juicio y ya se supo que era, que bueno, que le habían dicho que era culpable y tal, le decíamos presunto culpable, presunto asesino. En ningún momento a ninguno de los youtubers se les ocurrió, tuvimos que recular todos. ¿Por qué? Porque te podían meter una demanda. Yo Tú pienso, le puedes yo llamar creo presunto que eso, asesino. Yo creo pero que eso no. de que él se declara no culpable, yo no soy abogado y vamos a tener un abogado criminalista aquí para hablar sobre eso. Pero por los casos que he visto aquí, ¿no? Que yo creo que eso es como un tecnicismo que usan los abogados. La persona mata, por decir, mata al vecino y él sabe que lo mató y están las pruebas que lo mató y lo llevan frente a un juez y el juez le pregunta, how do you plead? ¿Cómo usted se declara? Y siempre el abogado te va a decir, declárate inocente, porque tú no vas a decir desde el principio, sí, yo soy culpable, yo lo maté, aunque estén las pruebas. Yo pienso que eso es un tecnicismo que se utiliza en el como derecho ciudadana aquí. De pie, tú como ciudadana de Estados Unidos no puedes acusarle de asesino. No, ¿sabes? pero bueno, es él es presunto asesino, porque a Derek le han dicho matricida, bueno, le han dicho absolutamente. Yo no he visto un caso, de verdad que llevo un montón de años estudiando casos de Estados Unidos y en España, en Italia, en muchos sitios, que se hayan cebado de una manera tan brutal unas personas que no tienen nada que ver en el caso, que tú a mí me dices, mira, hay esta prueba, esta prueba, esta prueba, y yo te digo, vale, pero yo después de 2 años te digo, si existiera el vídeo donde Derek lo hace, si existiera todo lo que esta gente ha dicho, hubiera sido una Carly Gregg a los 5 meses, o como quería la fiscalía, entre el 26 y 28 de febrero del 2024, hubiera estado juzgado y ya estaría en cadena perpetua. Aquí la que metió la pata en el momento 1 fue la primera abogada. En el caso de que a Derek Rosa hubiera estado Bay desde el principio, te puedo asegurar que en ningún momento al niño le pasan de segundo grado, porque la policía en un principio le pone segundo grado. Y es Rachel Morales, Guiguis, la fiscal, la que habla con el jurado, lo suben a primer grado. El primer grado es premeditación y parece que piensan que hubo premeditación. Claro, entonces la premeditación ¿en qué se basa? En que el niño lo planeó, que él lo planeó y pero se ¿cómo lo planea? En la búsqueda de la computadora, que dicen que también andaba buscando una metralleta, que toda de cuál era la vena donde se podía desangrar. Vale, tú tienes una cuenta, ¿no? Y tu marido se mete y puede mandarme a mí un correo con tu cuenta, ¿no? Él sabe todas las claves y tal. Vale. Ahí tenemos un sospechoso alternativo. ¿Tú crees que un niño que se cría, tú tienes sobrinas, tienes familia, tienes gente que vive en Estados Unidos y que habláis español? ¿Cómo haces tú o cómo puede hacer un niño de 13 años las búsquedas que cuando la del 911 la contesta en español? Ah, mira, esa foto que veis ahí, que la tenéis puesta, ¿sabes lo que pone ahí? Lo que pone en la foto, o sea, en las letras que pone. Es que había tenido un problema, Frank, con una compañía de teléfonos. Y es una cosa que estaba escribiendo.
¿vale? Oh, Él no lo pone en inglés, las búsquedas son en español. ¿Tú crees que el niño de 13 años, cuando la operadora le dice 911, dígame, y dice él, ¿tú hablas inglés? ¿Tú crees que un niño de 911 que no sabe hablar casi español va a hacer búsquedas en español? Porque sí. esas búsquedas están en español. Esa foto que ponen los policías como, mira, la prueba del ordenador donde el niño ha hecho las búsquedas, ahí es una carta que está escribiendo Fran Ramos a una compañía de teléfono. Por eso te digo que cada vez que salen pruebas nos van a decir que Derek no lo hizo. Y la subida de segundo grado a primer grado fue por esas búsquedas. Y porque fue a coger el cuchillo a la cocina. Y sin Oiga, embargo, ¿qué búsquedas? sin ¿Usted se lo cree? Isabel, yo estuve leyendo las cartas que se le mandan que le mandan al juez, principalmente la abuela, la tía, el padre. Ellos no niegan que él lo hizo, ellos más bien piden clemencia. La carta de la abuela parte el corazón, que dice que ella lo ama con toda la fuerza de su corazón y que Irina, desde donde esté, lo que quiere es que él esté bien porque ella es una madre y las madres lo perdonan todo. La tía dice que ella no sabe, que no se dieron cuenta de que él tenía ese problema, que la tía trabaja en el campo de la salud, que le pide clemencia, y le dice al juez que quiere que sea clemente con él, ¿no? Ninguno de los familiares lo están negando, ellos no lo niegan. Claro, pero Jackie, ¿de qué fecha me estás hablando? De las cartas De que los mandaron, principios, son de los principios, de los 20, las 20 personas que le mandaron del cartas al octubre, juez. sí, pero esas cartas están mandadas en octubre del 2023, o sea, del mismo mes, creo, que se cometen los actos. Vale, te voy a contar. A ellos les dicen que Derek lo ha hecho, que tienen todas las pruebas y que tienen un vídeo grabado donde Derek lo ha hecho. Les mienten a los padres, al padre y a la abuelita ¿Y quién se lo dijo? Irán y todo. ¿Quién se Les lo dijo? mienten. ¿Perdón? ¿Quién les dice a los padres, a la abuela y al padre eso? ¿Quién se los dijo? La policía, supongo, la fiscalía, la policía le dice, mire, tenemos todas las pruebas de que Derek lo ha hecho. Es más, por los pasillos de TikTok, y yo me lo creo, que la primera abogada fue el más desastre. O sea, no ha habido, es como lo que dices tú de la policía, los Dolly Donald estos, ¿vale? Domi, pues esta se junta con la policía y ya hacen un grupo, porque el desaguisado que hizo la primera abogada, la doctora Jackie o algo así se llama, perdona por el inglés porque no te preocupes. Lo sé leer muy bien, pero lo pronuncio fatal, pero hace gracia, ¿no? Es como cuando un guiri viene aquí a España y dice y habla como fatal, pues así soy yo. Entonces es un desastre, porque ella es la que les dice, oye, vamos a mandar unas cartas para que el juez sea clemente. Pero claro, si a ti te vienen y te dicen, oye, mira, tenemos un vídeo, luego sale el Rielo al muy poquito tiempo, que es una de las pocas veces que contesta la prensa y dice, no existe vídeo, no existe otra ropa, no existe absolutamente nada. Y se la colaron a los familiares. Si a ti te dicen, si a mí mañana vienen y me dicen, oye, mira, tenemos un vídeo, yo diría, pues quiero verlo, ¿vale? Pero bueno, están en ese estado de shock, o sea, al final, es que el asesinato de Irina fue brutal. O sea, brutal, ¿no? Lo siguiente. O sea, es que si la gente realmente viera esas fotografías, o sea, es algo brutal. Pocas veces visto con esa saña. Sí, ese pezón cortado eso es lo que quirúrgicamente. eso es lo que hace pensar de que un niño de 13 años, que en ese entonces tenía él, no debiera, ¿no? cometer o no pudiera cometer, bueno, puede, un crimen de esa magnitud. A mí me suena más a un crimen pasional que a un crimen de un niño que quiere matar a su madre, porque si él tenía alguna desaveniencia con su madre o siempre se ha dicho... Pero Jackie, que él no se sabía hacer un sándwich, mi vida. ¿Cómo te crees tú? Siempre se ha dicho que cuando en un matrimonio o en una casa
hay un hijo que fue único hijo. Por ejemplo, yo fui única hija hasta los 10 años. Y a los 10 años mis padres tuvieron a mi hermano, que mi hermano es maestro de niños autistas en Miami. Trabaja para una escuela y lleva años en esa escuela. Oye, y ¿y no me lo puedes dejar de decirle que venga a mi canal a hablar de autismo? Él habla muy mal el español. El español de él es muy malo. Bueno, pues te traigo a ti que me lo traduces, no te preocupes. Entonces, siempre se ha dicho que cuando hay un niño nuevo en la familia, se debe de hablar con el que ya está para que no existan los celos de ese hermano mayor que ya no es el único hijo hacia el otro hermano. Conmigo lo hicieron porque yo fui única hija, te repito, hasta los 10 años. Entonces, vamos a suponer de que este niño sentía celos hacia su hermana y que él quisiera hacerle algo a la mamá. Él le da 1 o 2 puñaladas, lo que sea, para matarla, pero no como las cosas que le hicieron, esa oreja cortada, ese pezón abierto, le arrancaron. Y esto tenía por el aquí, brazo medio arrancado, donde eso a mí se me suena a un crimen en la arteria pasional. axilar, que es donde, que hay otra cosa que hay que decir. A ella la desangran, yo estoy segura que la desangran en la arteria axilar, que es por donde las matanzas desangran a los cerdos. ¿Y quién hace matanzas? O sea, yo solo digo eso, o sea, cosas que yo puedo lanzar al aire. Lo que estábamos hablando antes, la vecina, cuando llega y dice, yo vi a 2 personas, una mujer fondona y un hombre fondón, que entran a las 9, 8:30, 9, y que dice Derek, ha llegado visita, me tengo que ir. Pues Derek estaba en su habitación con unos cascos de estos que no se oyen, mis hijos lo tienen, y yo no puedo ni llamarle por teléfono porque no oye el teléfono, tengo que ir y darle así, y es cuando me escucha, porque son envolventes cuando están en alguna partida, ¿sabes? De hecho, él me dice, tengo partida, entonces yo sé que durante 1 hora, hora y pico, si lo necesito, tengo que ir donde está, abrirle la puerta y hacerle así, porque son envolventes y no se oye. Yo me los he puesto, para sobre el caso, y digo, es que no lo puedo escuchar. Entonces, si como es normal, un niño de 13 años llega, hola, ¿qué tal? No sé qué, pum, se vuelve a ir, entra en la habitación, se pone los cascos, encima él sabes que jugaba al Call of Duty, ¿no? Que son de disparos, donde hay música, muchos disparos, mucho ruido y tal. En ese momento podrían haberme desvivido a Irina. Y él no se entera, y cuando llega el momento, le llaman, y ven para acá, cogen a la niña y le dicen, venga, vas a decir esto, esto y esto, porque si no, a tu hermana le va a pasar eso, porque él tanto empeño de decir, mi hermanita tiene otra familia. Sí, ¿Qué pero preocupación todo puede eso, llegar a una persona? Todo eso, Isabel, son teorías que uno puede hacerse, ¿no? Lo que uno Bueno, pues piensa. que la fiscalía me diga la teoría que tiene. La fiscalía tendrá que decir la teoría que tiene y tendrá que mostrarla y tendrá que demostrar y con pruebas lo que están diciendo. Porque pero pruebas, ¿cuántas tienes? ¿Cuántas pruebas? Lo que pasa es que la fiscalía no te muestra todas sus pruebas desde un principio. Ellos dejan salir algunas cosas, pero ellos tienen sus cartas bajo la manga que no han sacado, de eso estoy completamente segura. Uno no puede llevarse por lo que uno oye, como yo escuché en los pasillos de TikTok, de que cuando él estaba hablando con la operadora, que la operadora le estaba diciendo a él lo que la operadora estaba siendo indicada por una gente que llaman los Malanga, que no sé quiénes son. Los Malanga, la familia de Fran Ramos. Que le estaban indicando a la operadora lo que le tenía que decir al niño para que el niño lo hiciera. Eso aquí en este país no funciona así. Yo lo siento, yo sé que hay personas de Colombia, de República Dominicana, de muchos países del mundo que siguen este caso. En este país eso no funciona así. Es un salón inmensamente grande, donde cada persona está en un cubículo con un teléfono y esa persona tiene un supervisor que está oyendo la llamada y están entrando llamadas por minuto. ¿Cómo esa operadora iba a saber que Derek iba a llamar en ese momento y dónde estaba esa otra persona? Porque a ese lugar no dejan entrar a nadie que no trabaje ahí. Yo como prensa he entrado cuando inauguraron uno que inauguraron aquí, nos llevaron, nos enseñaron
pero graba por arriba, que por ahí están las imágenes, y arranca y dale, porque ahí, y eso es una puerta con seguridad para entrar, ahí donde sacan de que había una persona ahí diciéndole a la operadora que le dijera a Derek, ve al cuarto, coge el cuchillo, ponlo aquí. Señores, aquí eso no funciona así. No, yo no digo Bueno, que el caso no a esté ver, que viciado. dicen muchas burradas, pero yo te digo que después de los 2 años que he estado y que han ido filtrando cosas, yo me he ido haciendo, a través de mi experiencia, ¿no? A través de mi experiencia he ido marcando un perfil. Marco el perfil de Derek, marco el perfil de Fran Ramos, ¿Y qué te dice marco el la perfil de llamada del Frank 911. Ramos? ¿Qué te dice el perfil de Frank Ramos? Bueno, pues Fran Como Ramos psicólogo. es una persona sin escrúpulos, totalmente. Para mí él sí que tiene rasgos psicopáticos, no tiene ningún arrepentimiento. Es una persona que un mes después, bueno, al segundo día, el mismo día entra a la escena del crimen. Tú dime si a Yo ti te eso no pasa lo algo así, entiendo, tu marido no, es capaz. que eso no funciona así de que el mismo día Entra, dejen entrar, eso se sella y ahí no puede entrar claro, nadie. no sellaron. Ahí ponen No cinta tenían amarilla. cinta, Jackie. Ahí tienen Decían que que no poner tenían una cinta amarilla y ahí no puede entrar nadie que no sea policía, investigador, médico forense, ahí no puede entrar nadie. Pues yo ahí están los vídeos y yo tengo los vídeos. Bueno, a mí se me rompe el ordenador y tal, pero si no está Alberto que me los pasa. Si no los tengo yo, los tiene Alberto, donde está Fran Ramos al día, a la mañana, antes de sacar el cadáver de Irina, y entra se ve porque lleva, se le ve porque él es grande y tal, y lleva la misma camiseta que está abajo, esperando. Se le ve cómo entra con otra persona y con una señora detrás. Con el cadáver dentro. Con el cadáver se supone que está dentro del cadáver porque luego se le ve cómo sacan el cadáver. Y se supone que él está dentro. Y eso no será un video montado, eso no será un video montado de que que eso sucedió en 2 instancias separadas, que sacan el cadáver y después llega. Claro, pero solo un vídeo de un lado y de otro, pero bueno, sí puede ser pegado, pero no con mucho tiempo. La camiseta es igual, en Miami se suda mucho, y a no ser que seas un poco cochino, la camiseta te la cambias todos los días. Perdonad, pero es que yo soy así, ¿eh? En instinto somos así. Está muy bien, está muy bien. Un poco de hierro al asunto porque son casos muy, muy complicados. Claro. Entonces, en el caso, y incluso aunque hubiera sido el día siguiente, Jackie, ¿tú te crees que a tu marido le pasa eso con todo el amor que tú le puedes llegar a tener y al día siguiente te vas a limpiar el departamento con tu amigo Verdesia? Es que no lo permiten porque todavía hay investigaciones pues que hacer. Lo hicieron. Es Jackie, lo que te digo, que son siguiente. dumb y dumber, los tontos y los retontos. Yo no sé qué pasa en el departamento. Bueno, el jefe de policía. ¿Qué ganas tengo? El jefe de policía de ahí, de Hialeah, está preso porque lo cogieron por robos y por un desfalco grandísimo, comprando carteras. No, bueno, no está preso, salió con fianza de 30.000 euros, que pagó $3.000, perdona, que yo voy en euros. La fianza fue de $30.000 y pagó, como pagan el 10%, pagaron $3.000. Claro, y está en la calle. pero él va Derek a ir... Rosa está en una... Porque yo puedo decir que Derek Rosa está en un zulo, torturado 22 horas al día, pasando hambre, que te tengo que mandar el docket donde lo dice Rielo, pasando hambre, comiendo en donde hace sus necesidades, en un 2x2, en una plaza de aparcamiento. Donde tú aparcas tu coche. Sí, yo lo leí. Lo que pasa es que es una celda. Ese la has visto. Es una celda pequeña y ella dice que él se queda con hambre porque la comida que dan es pequeña, que tiene que comer dentro de la celda, que a veces él ha pedido en algunas ocasiones que le den comida extra y le han dado de lo que ha sobrado, es decir, después que comió todo el mundo, si quedó comida, le dieron más comida. Pero bueno, él no está en un hotel 5 estrellas, él está en una cárcel y en las cárceles es así. Pero mientras todos los niños, todos los adolescentes que están ahí, que él era el más pequeño, que tenía 13 años, un niño con esa condición neurotípica, neurodivergente, perdón,
que les cuesta mucho, porque tú sabes que las personas neurodivergentes tienen unas rutinas y en cuanto tú les sacas de esas rutinas les cuesta muchísimo, sufren mucho, pueden tener colapsos, pueden tener ataques de nervios, pueden tener muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, y luego otra cosa, el por qué a Derek Rosa, a la hermana, no se la llevan al hospital para hacerle si estuvieron dopados en algún momento. Yo quiero ver esa autopsia de Irina, porque la niña no llora en ningún momento. Una niña que según su padre lloraba que no paraba. O sea, quiero decir, es tanto, este caso es tan horrible que yo sigo diciendo que Derek Rosa a día de hoy, con las pruebas que nos ha presentado la fiscalía, que nos la va dando así, que es cosa que no se debe de hacer. Vuelvo a hablar de muchos casos que no se han sacado hasta que a la persona no le han acusado ya, que han dicho, pues eres culpable. Y ahí se han sacado. Aquí se están sacando constantemente porque es algo... La fiscalía ya tiene su culpable. Ya está. Es un caso, y lo único que ha pasado es que la defensa ha puesto un sospechoso alternativo. Es un caso complejo, es un caso muy complejo. Volviendo a Frank Ramos, a mí me parece que es un tipo de esto descarado, es un tipo sin moral ninguna, y esa es mi opinión. Un psicópata integrado. ¿Tú sabes lo que son los psicópatas integrados? A mí me parece que él, y esta es mi teoría, ¿no? Y pueden haber muchísimas teorías. Mi teoría es que él tenía esta relación extramatrimonial con Irina, porque Irina no era la esposa. Irina era, como se conoce en nuestro mundo hispano, la amante. Irina era la amante y tuvo una hija con él. Él, mientras la esposa y las hijas estaban en Cuba, vivía aquí su buena vida con esta muchacha, donde tenía otra familia, y a mi entender, mi teoría es que a él se le complican las cosas en el momento que ya la esposa va a venir con las hijas, y entonces él está en el medio como, ¿qué hago ahora? Y por eso es que a lo mejor no es que haya sido el autor intelectual o a lo mejor lo fue o se prestó para esto, pero a mí me parece que él es una persona de lo más bajo, de lo bajo, pues, de lo más bajo. Lo que hoy en día en psicología se llama un psicópata integrado. Psicópatas integrados existen en todas las familias y en todo el mundo. El psicópata que vive dentro de su casa maltratando, incluso en su casa puede ser la mejor persona del mundo y en el trabajo o versus hacia otras personas no tiene ninguna empatía. Pero date cuenta que los psicópatas no sufren por los demás, sufren por ellos mismos. En este caso, este señor no está sufriendo... Un narcisista. Un psicópata, el narcisista es yo lo quiero, y el psicópata nunca se va a arrepentir, ¿vale? Nunca se va a arrepentir de lo que hace. El psicópata integrado es siempre soy yo. El que voy a hacer daño, ahí está lo de que se llama la tríada oscura, el narcisismo, el maquiavelismo. Consigues algo que cueste lo que cueste. El narcisismo es yo soy el mejor y tú a mí no me vas a decir quién soy. Y el psicópata pero el psicópata integrado es la persona que convive contigo, que tú no sabes que es un psicópata, no tiene ninguna empatía, porque lo que tienen los psicópatas es que, y ahí te pondría Ted Bundy, ¿no?, que son los maestros del engaño, son encantadores de serpientes, pueden ser, o sea, el típico psicópata que tú, o sea, la típica persona, el típico vecino que tienes que es maravilloso, estupendo, que dices, jo, tiene un don de gente, es súper maravilloso, es una persona encantadora, y de pronto te dices, hostia, que es un asesino en serie. Perdona, es que esa palabra en España se dice mucho, ¿no? Sí, no, está bien, está bien. Ah, claro. Vale. Pues eso, hostia, que es un asesino en serie, ¿sabes? Claro. Y dices, pero ¿cómo es posible? Por eso, porque son encantadores de serpientes. Sí, él tiene que haber a lo mejor mostrado del engaño. Algún rasgo a Irina. A mí me parece que toda esa familia es una familia disfuncional, como le llaman, ¿no? Totalmente. Porque, son todos unos delincuentes. Porque como yo voy a saber, porque a mí nadie me va a decir que la esposa de él en Cuba no sabía que él tenía otra familia aquí y lo aceptaba. Cuando él iba a Cuba,
a estar con ella. Él se sentía como que él era el sultán con un harén. Aquí una casa donde había una mujer que le lavaba, le planchaba, le cocinaba, le fregaba, lo atendía, le dio una hija y le satisfacía sus necesidades, todo aquí. Y entonces voy a Cuba a ver a mis hijas, pero no iba a ver a ninguna hija, iba a ver a las hijas y a la madre de las hijas. Y entonces llegaba allá y tenía Hay hombres que les gusta eso, pero No, como que a él se le cerró ¿qué el te crees? círculo, a él se le cierra el círculo cuando viene esa mujer para acá y no sabe qué hacer con Irina. También he oído Bueno, otras teorías de que Irina también tenía un puedes tener la seguro de teoría de vida. que Cuba, también puedes tener, perdona, también te puedes tener la teoría que en Cuba se vive mal y que Irina fue alguien que tenía su buen coche, tenía pues un trabajo, tenía sus uñas, tenía sus cosas. Y date cuenta que Mildred, que fue la que lo presentó, ya conocía a Fran Ramos, fue la que trajo Fran Ramos, luego fue la jefa de Irina. O sea, ¿qué quiero decir? Hipótesis puedes tener todas las que quieras, pero que aquí el sospechoso alternativo, cuando lo está poniendo la fiscal y la defensa, es porque tiene pruebas de que es un sospechoso alternativo. Pero ¿por qué Pero la escucha fiscalía? una cosa, ¿tú has visto las primeras imágenes del juicio? Bueno, no del juicio, perdón. De las De las vistas. audiencias donde nos dejaron ver esas... Que luego ya el Richard ha dicho que no, que ya se acabó lo que se daba. Hay la primera, que la abuelita le hace así como diciendo, ¿fuiste tú la que la apuñalaste? Y él dice, le hace así, bueno, primero dice que por qué llora, ¿ves? Un síntoma de autismo, él no entiende lo que está ocurriendo, ¿sabes? Para él es como algo raro, ¿no? Le han sacado de ahí, de pronto ha pasado todo esto. Luego incluso con todo ese shock pueden tener lapsus de memoria. Bueno, es que no sabemos porque tampoco sabemos lo que ha pasado ni hemos visto los récords médicos. Pero escucha, que ella le hace así, como que la has apuñalado, y él dice, yo, como diciendo, yo, no, y hace así. El otro. Si es que lo está confesando, es que él mismo está diciendo, yo, no, hace así. Te lo voy a pasar para que Pero lo ¿por veas. qué, Si no por lo has qué la visto. fiscalía entonces desde un principio? Porque generalmente, y muchas personas se preguntan eso, cuando hay un asesinato, el primer sospechoso es el esposo o la pareja de la persona o el amante en este caso. ¿Por qué a él no se investiga como lo tenían que haber investigado? ¿Será porque él mismo, porque Derek confesó haberlo hecho él? Hombre, a ver, ¿cuántos niños han confesado o cuántas personas han confesado que lo han hecho ellos? Él puede haberlo confesado, pero tú siempre tienes que tener abierta esa investigación, porque esas dos fotografías totalmente fake, con uno a un dedo así, el otro el gordo levitón flotante, como yo le llamo, ¿no? Panza cebercera que tiene, que no es Dere, por supuesto, esa foto que la defensa también quiere quitarla, porque es que es de la risa. O sea, yo cuando en la primera audiencia, el 15 de diciembre, veo, porque claro, ahí no quieren enseñártelas, pero ahí estamos los que tenemos mucho ojo y ves qué tal y la ponen como prueba. Digo, pero ¿cómo pueden poner la prueba de este señor gordo que está ahí, que no tiene nada que ver con Derek? Bueno, ¿sabes lo que es la barriga esta cebercera? No sé si has visto la foto, ¿no? No, yo te la voy a pasar. Esa fotografía y dices, bueno, pero ¿cómo pueden llegar a coger estas pruebas? Y luego esas pruebas las manda el padrastro. Bueno, el padrastro no, porque es que no era padrastro de Derek, porque no estaban casados. O sea, el padre de Ashley, bueno, eso, el sospechoso alternativo o el semental, como lo dice Pedro. Sí, Tío Pedro eso le fue llama el otra cosa semental. que yo vi, que yo me quedé, yo vi a un señor haciendo un en Pedro. vivo, que yo no sé quién es el señor, y le decía a otra persona, pero hablaba, por eso te digo que es una familia totalmente disfuncional. Él hablaba como con orgullo, y él decía, no, Fran es un semental, Fran tiene mujeres. Fran tiene mujeres no por donde Pedro. quiera. Yo creo que fue el padre de la mujer de Fran. Benigno. Y yo digo, pero suegro. Dios mío, pero ¿cómo un suegro va a apoyar que el marido de la hija sea un semental y que tengan mujeres y que tengan por donde quiera? Y que es todo un enredo muy grande
una familia mucho. muy disfuncional, la parte de esta donde está este hombre. Este hombre para mí, como te dije, el Frank es un aprovechado, es un descarado, es un vive bien. Llegó aquí, se encontró, tuvo la desgracia de esta muchacha de cruzarse en el camino con él, de conocer a este tipo de escoria Efectivamente. que están llegando a este país, de conocer a este tipo de escorias y eso, y cruzarse en su camino, y él vivía como un rey, como te digo, él era el sultán, con un harén de Totalmente, mujeres. por eso te digo que ahí es donde marca el psicópata integrado dentro de la sociedad o dentro de una familia, ¿no? Incluso dentro de una relación, ¿no? Y entonces, pero fíjate una cosa, yo lo que no entiendo es que cómo nos los echan a todos, como los está echando Trump, perdona, yo desde aquí de España, que yo también critico mucho a mi gobierno, ¿vale? Pero como a esta gente que tiene récord, todos son unos malandras. ¿Sabes? Todos son unos delincuentes. No les hacen chuchu para allá porque está la una, la otra, ya sabes quién son, las de TikTok, los de Tata, los de ya. Son todos una panda y dices, bueno, pero esta gente, ¿de dónde ha salido? Pero ¿cómo tenéis a toda esa gente? Que no nos lo mandéis para España, ¿eh? Que nosotros ya los tenemos, que tenemos los nuestros, que se vaya cada uno a su país. No, pero mira, ¿Sabes a lo mí que te me digo? llama la atención también de las cosas que yo escucho, de las teorías que yo escucho, es que para las personas que son pro Derek, pro el niño, está comprada la fiscal del estado, Catherine Fernández Rondon. Está comprado el juez. Está comprada la fiscal que está llevando el caso. Está comprada la policía. Está comprada la operadora del 911. Por Dios, como dicen ustedes en España, que no soy tonto, hombre, ni que Fran fuera el hijo de Rockefeller o el hijo de Donald Trump para tener esas relaciones así, de que va a comprar a la fiscal del estado, que va a comprar a la policía, que va a comprar a este, por favor, de que pudo haber mano negra ahí, de que fue otra persona y que no fue el menor, eso pudiera ser, y no digo que no digo que no, pero de que hay tantas personas, la policía, la fiscalía, la fiscal, la operadora del 911, por Dios, hay que ser un Pero, poco más ¿sabes lo que serio. pasa, Jackie? Que ellos mismos dan que todo el mundo piense cosas y piensen cosas raras. ¿Por qué? Porque la fiscalía se ha puesto el sombrero de abogado de Fran Ramos. Fran Ramos, por pareja de Irina, por haber sido de donde salieron las fotos 7 días después que se las da el detective, según el que dice, yo se los di en la llamada y el detective miente bajo juramento, y lo sigue y miente bajo juramento en la audiencia del 15 de diciembre del 2023. Bueno, ese médico forense, bueno, es como el otro de la moto, o sea, es que aquí todo el mundo se pone porque es que le pregunta, tú imagínate que a un detective que lleva 28 años, usted estuvo de forense, que a quien tenía que haber llamado es al forense, le dice, sí, yo estuve en la autopsia. Y le preguntan, ¿cuánto mide Irina? Y dice, más o menos era así, ¿tú te lo crees? Hombre, por favor. Yo cuando lo vi dije, bueno, por favor, bueno, lo que dices tú. O sea, es que ya me he quedado yo con el Donald en el que es que no lo oye bien, pero me ha parecido súper divertido. ¿Sabes? O sea, y es que es como todo, ¿por qué la fiscalía está protegiendo tanto a la pareja de la víctima? Cuando en cualquier sitio son los primeros que investigan. Y Yo sobre creo todo, ¿por qué tener nunca hicieron el peritaje al... Vamos a ver, tú piensa una cosa, ¿por qué nunca se peritó el teléfono de Fran Ramos? De donde salieron las dos fotos que dicen que culpan a Derek Rosa. ¿Dónde está el peritaje de ese teléfono? yo Nunca se ha creo peritado. yo creo tener ahora más o menos un entendimiento de por qué, como dicen ustedes y como dicen los Proderex, la fiscalía está apoyando a Frank. Creo Claro, yo no soy abogado, voy a tener un abogado criminalista aquí, se lo vamos a preguntar, pero me parece basado en los hechos que como la fiscalía está defendiendo a la muerta, y en este caso, como la muerta no se puede defender por ella misma,
la fiscalía representa la fiscalía representa a la muerta y en este caso, como ella no está, representa a la familia. En este caso es la niña que tuvo con Fran Ramos y a Fran Ramos porque era la pareja de ella en este momento. Pienso yo que por ahí es por donde vienen las cosas. Pienso yo. Claro, Jackie, pero tú puedes representarlo, pero no hacer de abogado, ¿entiendes? No investigar su teléfono, dar por hecho que esos pasajes fueron el día 18 de noviembre, o sea, todo lo que ha pedido la Fiscalía, porque date cuenta que ese caso estaba para juicio el 26-28 del 2024. Sí. ¿Y a cuándo estamos? A 29 de agosto del 2025. Y todavía estamos dando rueda al molino, Supuestamente porque para no hay enero. ninguna prueba. Supuestamente es que, mira, para enero, si hubiera habido no la creo. prueba, pero ¿qué prueba tienen? Que un niño ha dicho, lo he hecho yo, y que cuando le dicen a Derek, ¿dónde lo hiciste? Aquí y aquí. ¿Tú has visto las fotos? ¿Dónde tiene Irina Cortés en la garganta? En ningún sitio. No. Justo Derek fue a decir que lo tengo aquí y aquí, donde ella no tiene ningún corte. Hombre, vamos un poquito a ser un poquito inteligentes, y la misma fiscal, y una cosa que me encantaría que preguntaras a tus amigos y por favor me lo cuentas. ¿Es normal que una fiscal esté dentro de un interrogatorio? Vale, me dices, vale, para proteger al niño. Yo creo que una fiscal, si protege al niño, en este caso no lo hizo, porque no, si el ella niño no está en el momento que él dice... Ella no está ahí para vale, proteger, ella no está ahí para proteger al niño, eso lo vamos a preguntar con un abogado, pero los fiscales en este caso tengo entendido que cuando están dentro de un interrogatorio, no sé si será común o si en este caso la llamaron a ella porque le asignaron el caso y porque era un menor, pero ella no está ahí en el buen ver del menor. Ella está ahí para fiscalizar de que el procedimiento se lleve a cabo de la forma que se hace, que no ponga en peligro lo que él está diciendo, la declaración de él, para que no suceda lo que está sucediendo, que después pidan eliminarla, porque si los detectives hacen una pregunta que no es, dicen algo que no es, o algo por el estilo, después se desestima esa, como está pidiendo en este caso la defensa, desestimar el interrogatorio. Porque lo hizo fatal. Exacto, pero en este caso ella no estaba ahí para, digo yo, vamos a preguntarle a un abogado, pero ella no estaba ahí por Derek ni por los derechos de Derek. Ella estaba por la fiscalía asegurándose de que el interrogatorio se hiciera dentro de los parámetros que se debe de hacer. Eso es lo que tengo entendido yo. Lo hizo fatal. Y otra cosa que me gustaría que le preguntaras también es que si es normal que la que está de guardia haciendo esto sea la fiscal, la primera fiscal del caso, la que lleva el caso, y que es la persona que eleva los cargos de segundo a primer grado, ¿vale? Y que ahora, en el día de hoy, en vez de ser la primera fiscal, está ya al final casi de la cola. Está de tercera fiscal, incluso la abogada que le ayudaba ha subido, la Holland, se llama Holland de apellido, es Jonathan Bros, Holland, Rachel, y luego está Adams, que Adams, bueno, la conocimos en su momento y ya nunca más la hemos abierto. Porque una cosa de esa fiscal me llamó mucho la atención de que fuera en contra de Derek. Porque yo la estuve investigando y dije, ¿cómo puede esta mujer haber cogido el caso o qué marrón le han metido a esta fiscal? Porque ella es protectora de los menores, ¿vale? Cuando a un menor le hacen algo, pues de todas estas cosas, ella es la que protege al menor. Sí, pero yo mira, lo que pasa con la fiscalía es lo siguiente, yo no sé cómo será en España, pero aquí los fiscales, esas personas que tú ves ahí, son nada más que abogados. Muchos están recién graduados y están aprendiendo en la fiscalía, por eso son representantes de la fiscalía. Hay una fiscal, la fiscal general, que en este caso es Catherine Fernández Rondón, que es la fiscal del Estado. Y estos fiscales son abogados que llevan los casos en nombre de la fiscalía. O sea, ellos lo que son abogados y no es que ellos escogen el caso que quieran tomar.
a ellos le asignan el caso. Tú vas a llevar este caso, un abuso de un menor, y tú vas a llevar este caso, un asesinato, y tú vas a llevar otro caso. Así es como asignan los casos en la fiscalía. Ellos lo que son abogados, y es la fiscalía la que puede pedir llevar el caso de segundo a primer grado. Cuando la fiscalía sabe que tiene pruebas. Por eso te digo que a lo mejor hay pruebas que nosotros no conocemos que hay. No, las pruebas que se le dan al segundo grado, cuando la fiscalía sabe esas. que tiene pruebas contundentes para ganar el caso o para elevar el caso a primer grado, lo elevan. Si la fiscalía no cuenta con las pruebas suficientemente fuertes para elevarlo a primero, lo dejan en segundo. A lo mejor ella al principio no tenía suficientes pruebas y lo dejó en segundo, lo puso en segundo grado. Y no, después fue la policía en el informe policial el que sale en segundo grado, y ella es la que lo eleva al jurado al primer grado. Incluso, y se basa en esas búsquedas porque la cuenta, por lo visto, era de Derek Rosa. Por eso te preguntaba antes que entonces a mí me pueden incriminar mi marido, o a ti te puede incriminar tu marido, porque supongo que se le habrán las claves y tú las búsquedas en tu cuenta de Google o la cuenta que tú tengas, del ordenador que tú tengas, va a salir que hay esas búsquedas, pero evidentemente no vas a hacer búsquedas en español si eres una persona que se ha criado en Estados Unidos y como primer idioma patria no es el español, es el inglés. Claro. Entonces, claro, ha habido un montón de incongruencias que eso ha sido lo que hemos salido a decir. Es inocente. Y dirán, ¡buah! Esta es una Derek loca y todo lo que nos llaman, ¿vale? No, yo me baso en las pruebas. Mira, te decía de lo de... ¿Cuántas veces he dicho, yo desde aquí, cualquier persona que piense que Derek Rosa es culpable, yo la subo a mi canal y que me enseñe las pruebas? Porque todo el mundo va al canal y te dice, sí, porque yo he visto el vídeo. Súbemelo, enséñamelo, llévaselo a la fiscalía, que no lo tiene y está loco por tenerlo. ¿Sabes? Claro. Entonces, hablar de unas tonterías que dices, o sea, que es que estamos jugando con la vida de un chaval que lleva 2 años, bueno, no lleva 2 años, el día 13 de octubre cumple los 2 años. Un chaval que tiene 15 años y se está jugando estar toda la vida en la cárcel. Te decía de lo del subirlo a primer grado. Un caso reciente que todavía no se resuelve, está en Miami también, es el del asesinato del reggaetonero cubano, el Tiger. Sí. A Damián lo ponen en principio en un segundo grado. Cuando llega ante la corte, que la jueza le niega la fianza, cuando lo traen de Nueva York hasta Miami, lo extraditan, y la jueza misma pregunta, ¿por qué no se lo ponen en primer grado? ¿Por qué no es primer grado? Y la fiscalía responde que no contaban con las pruebas suficientes para elevarlo a primer grado. Después, como explicó aquí en un programa anterior, un abogado, él está preso, están todas las pruebas, está todo, pero la fiscalía sigue investigando. Aunque ellos no lo digan, la policía investigando, siguen jalando de un hilo a ver si hay más personas envueltas. Y en este caso de Derek Rosa, yo te aseguro que todavía la investigación continúa por parte de la policía y todo eso, aunque ya él se haya declarado y esté preso. Entonces, en esa investigación es donde encuentran más pruebas y lo suben a primer grado, la fiscalía. Damián ahora está en primer grado, entró en segundo grado cuando la fiscalía contó con las pruebas necesarias para incriminarlo, lo sube a primer grado. A lo mejor eso es lo que pasó con Derek. ¿En 10 días de aquí? ¿Cómo? 10 días. ¿De? En 10 días se presenta, en 10 días desde que somete el crimen hasta que llega hasta que el gran jurado le dice primer grado, pasan 10 días. ¿Tú has visto alguna cosa tan rápida? No, pero eso no es con un gran jurado. Eso no es con un gran jurado. Sí, lo firma gran jurado. Ahí está el docket. Vete para abajo. Eso aquí con los jurados es, ¿cómo se llama? Es ya cuando vas a juicio, que ahí sí escogen un jurado, que tengo entendido que el juez dijo que ahora a partir de enero van a empezar a escoger el jurado,
que ya va a ser el jurado que va a ir para el juicio donde No, van. no, te digo el otro, el Grand Jury, se llama Grand Jury, está puesto en el docket, está abajo del todo. Día a día después de que se comete el asesinato, Rachel presenta y está firmado, ahí están todos los documentos, tiene la carta del Grand Jury, que está firmado por un juez, y luego se llama Grand Jury, escrito jury, escrito Grand Jury. Y entonces va bajando y tú vas viendo cómo la persona, el detective se lo sigue, la persona que lo lleva es Rachel Morales, y vas viendo que han pasado solo 10 días. Tú dime a mí en 10 días qué han investigado para que eso se suba de segundo a primer grado. Es que han pasado 10 días. Es que la escena del crimen las dan al día siguiente. Le dicen, ala, ya está. No, ¿dónde está? No, eso se tiene que... No, es que tenemos que entregar el apartamento. Oiga, mire, lo siento, pero el señor que le ha alquilado usted el apartamento se tendrá que esperar a que esto se solucione. ¿Por qué se crema el cadáver de Irina tan pronto? Firmado por la abuela Isabel. Claro, porque a mí me pasa eso, me ponen un papel y me hacen firmar y te juro por mi vida que lo firmo. Y a lo mejor es mi sentencia de muerte. Yo qué sé, chica, a mí me lo pones por delante y yo en ese momento que han matado a esa Motera Brick y luego el mal hacer de Maguela Montalvo en hacerla jurar, que yo al principio me reía, porque claro, de esas cosas te ríes, porque parece, tú dices ya Darol Danner, pero aquí es como, aquí hay unos dibujitos que se llaman Mortadelo y Filemón, que es de la tía, no sé si los conoces, en vez de la CIA es la tía, son dos investigadores privados que son espectaculares. Pues es que aquí esto es de Mortadelo y Filemón, o sea, vamos a ver. ¿Y no será, caso... no será que Isabel aceptó a que cremaran el cuerpo porque no sé, de nuevo te digo, no sé en España, pero aquí es muy costoso. Hay que hacer prácticamente, no es solamente de que sí, que métanla en una caja y entiérrenla, no, hay que hacer, tienes que comprar un ataúd, tienes que pagar un cementerio. Bueno, a lo mejor, aquí también, pero a hay lo mejor seguros, no hay estaba, seguros. a lo mejor no estaban preparados para eso y lo más económico que hay aquí es la cremación y a lo mejor ella pidió No, cremar a su cariño, hija. primero, mira, aquí hay un caso, que es el caso del asesinato de Piot. Que no, que te decía que a lo mejor Isabel lo hizo porque le fue más económico cremar a la hija y tenerla, que de hecho ella tiene la urna en su casa, que tiene a su hija al lado de ella y la quiere porque no, nadie está preparado para una muerte repentina de esta magnitud como fue la muerte de Irina. A lo mejor Irina, porque aquí la persona puede comprar su cementerio y lo va pagando poco a poco y cuando llega ese momento ya es menos lo que tienes que pagar, pero Irina era una mujer joven con 2 niños y a lo mejor no estaban preparados para eso y le ha caído de momento eso a Isabel y lo más económico que pudo hacer y lo mejor que pudo hacer por su hija fue una cremación, pienso yo, ¿no? A lo mejor, y no hay nada detrás de eso, de la cremación, de que fue porque la indujeron a que lo hiciera y que lo hicieran rápido. Tal vez fue por una cuestión de economía que ella no podía pagar un velorio. No se puede incinerar un cuerpo de asesinato, para eso existen los congeladores en las morgues. Pero ¿por qué la morgue se lo entregó? Porque cuando la morgue ya te entrega el cuerpo, tú puedes hacer con el cuerpo lo que tú quieras. Si hubiesen... Claro, pero hubo donaciones ya aquí, a la cuenta de Fran Ramos. Hubo donaciones para que esa cremación se hiciera. Hubo donaciones en aquel tiempo a la cuenta de Fran Ramos, está que fue bien, muchísimo dinero. entendemos eso, hubo donaciones, pero lo que yo te digo es, si las autoridades querían seguir investigando ese cuerpo, que creo yo que no había mucho más que investigar, porque después que le ven las heridas, le hacen los swabs, esos que le hacen, lavan el cuerpo, porque los cuerpos generalmente los lavan para hacerle las autopsias y todo lo que le hacen. Ya después que lo hicieron y fue a través con un arma cortopunzante, con un cuchillo, un arma blanca, ya qué más van a hacer, le entregan el cadáver a la familia y ya la familia hace con el cadáver lo que quiera hacer, o un velorio o un crematorio. Pues mira, aquí hay un caso que no sé si lo conoces, tú que sigues mucho España, que es Mario Biondo, una persona que trabajaba de cámara en televisión,
casada con una periodista muy importante aquí de España. El italiano, que, bueno, el italiano. El italiano. Bueno, un desaguisado, otro desaguisado. O sea, es el forense que le hace, el primer forense que le hace la primera autopsia a Mario, no le abrió, no le hizo nada. Y firmó como si le hubieran hecho la autopsia. Claro, la madre ahí peleó. A Mario Biondo le hicieron tres autopsias. Sí, claro, En porque la segunda autopsia, la familia dice que ella fue la que lo mató y ella, pero no se lo han podido probar. no ella, no fue ella. Es que hay sustancias ciprosti de alto standing, ¿vale? O sea, es un caso de las altas esferas con sustancias y prosti, porque él encuentra unas cosas, bueno, ya si quieres un día hablamos del caso porque ese caso también es apasionante. Bueno, pues a Mario le hacen 3 autopsias. En la segunda autopsia, que ya le hacen, le llevan a Italia, ¿no? Para tal, y entonces la madre dice que quiere que le hagan una segunda autopsia, levantamiento del cadáver, porque ella no se fía. Evidentemente le hace la segunda autopsia, a Mario no le habían tocado ni el pelo de la cabeza, o sea, no tenía abierto nada, ni esternón, ni cabeza, no le habían hecho absolutamente nada. Y el de España firma. El italiano no se le ocurre otra cosa porque a Mario, bueno, claro, Mario le dicen que que se había muerto por asfixia sexual y todas esas. Bueno, un caso que cuando quieras lo tocamos porque también es súper apasionante. Sí, el documental está en Netflix. Yo lo vi en Netflix, el documental. Sí, bueno, yo te lo digo porque yo he investigado el caso. Lo que pasa es que justo cuando estaba empezando cuando ya tenía todo para arreglarlo, salió el de Daniel Sancho. Entonces tuve que hice lo de Daniel Sancho y lo de Mario lo tengo ahí. Cualquier día lo saco y lo hago. Bueno, pues a él le ahorcaron, le ahorcaron, porque lo que él tiene aquí en el cuello es como el cable de la Play. Ajá. ¿Vale? Y entonces, el que hace la segunda autopsia, a ver, que no es para reírte, pero vuelvo a decirte, es de Mortadelo y Filemón, ¿sabes? Y el doctor Bacteriano. Sí. Y le dice que, claro, que Mario tiene eso porque fue enterrado con una corbata. Bueno, que Mario fue enterrado con una corbata. Entonces dice la madre, ¿qué cosas son? ¿Qué corbata? Si Mario no fue nunca con una corbata. Y nunca Mario, y está en el informe, que lo que él tiene en el cuello es una corbata, y nunca Mario fue por una corbata. Entonces le hacen otra tercera autopsia. O sea, esto es, por eso te digo, que el cadáver de Irina, solamente en un día, en nada de tiempo, le hacen la autopsia, cuando un cadáver hay que investigarlo, hay que de tal, una fibra por aquí, otra fibra por allá, una autopsia no es fácil. No es fácil. Yo tengo un amigo que se llama Borja Moreno, que ha escrito un libro maravilloso que se llama Abierto en Canal, que es nuestro forense sexy. Te lo voy a presentar. Es maravilloso. Es una eminencia, es una persona muy importante aquí en España, en Mallorca. Es el jefe de los forenses de Mallorca. Y él lo dice. O sea, es que el tener solamente el hacer una autopsia no es llegar y hacer ras, no, tienes que abrirle el corazón, todas las vísceras, o sea, es algo muy importante. Mira, hace poco nos estuvo contando un caso en el canal alucinante, un niño que le traen fallecido, pobrecito, muy chiquitito, y la madre dice que se ha atragantado con una almendra, pero no encuentra la almendra en las radiografías ni en ningún sitio. Y decía Borja, mira, yo estaba con los dedos cruzados, dice, por Dios que encuentre la almendra, porque si no encuentra la almendra, pues habría que investigar que el niño había muerto por causas de los padres con quien estaba. Pues al final él encontró la almendra, ¿sabes? O sea, ¿qué es lo? Y con el caso de Pío exactamente lo mismo. Estuvieron los cadáveres en el congelador pues como 4 meses. ¿Qué prisas había en cremar a Irina? ¿Dónde está? ¿Que la autopsia de Irina nos van a decir que está dopada?
¿Por qué la niña no se la fueron a llevar al hospital y hacer una prueba de sustancias? Bueno, Derek a lo mejor pudo haber estado dopado también, a lo mejor le También. dieron algo, si fue él el que Pero cometió el crimen. nada para haber hecho nada a lo bestia, ¿sabes? O sea, quiero decir, él no tiene la fuerza. Hemos investigado la fuerza. Hemos investigado, hay un canal que se llama Brumi Bro y Tito también, que miraron cuánto medía ¿cómo es? La mesilla. ¿Cuánto medía la persona? Pusieron el gordo fondón este que te digo, con el cuerpo de Fran y el cuerpo de Benigno y el cuerpo de Derek. No, Pues tú Irina te no era vas una mujer, Irina no era una mujer delgada, Irina era una mujer No, acaba de trabada parir. y estaba exactamente, que Irina es una mujer que tuvieron que pasar trabajo, que eso también yo me lo pregunto, yo digo, bueno, si es Derek el que está tratando de hacerle eso, ella podía haberlo neutralizado, ¿no? Darle 2 bofetones, Total. lanzarlo al piso porque tiene más fuerza que él, pero también mirándolo de otro ángulo, si ya ella está herida, no es mucho lo que puede hacer porque cada movimiento que haga se desangra más, ¿no? Bueno, pero según todos los datos del señor este de la llamada, el señor Fran Ramos, en la llamada a Tita, dice, es que él a las 11 se abalanzó contra ella y la empezó a apuñalar. Vamos a ver, o si por ejemplo hubiera pasado, que no es verdad, porque hoy en día, gracias a ese policía, detective de policía que filtra las fotos a un grupo de WhatsApp y que todas esas fotos purulan por Telegram como, pues imagínate, como el fuego, o sea, todo el mundo teníamos las fotos. Yo lo que te pregunto es, si a ti te cortan el cuello o te dan 2 punzadas en la carótida buscando, porque es que yo buscaba la carótida, no sé qué, y de pronto me encontré una arteria por el medio, esa cosa que cuenta Derek que no tiene ni pies ni cabeza, tú con tu propia sangre, con tu vómito, te mueres. Se te encharcan los pulmones. Claro, claro. No, yo pienso firmemente que en la cama no fue, como te decíamos al principio, porque si no, la sangre que está en el piso estaría encima de esa cama, en ese colchón. En la cama no fue, lo que quiere decir que dormida ella no estaba. Ella dormida no estaba. Acostada no estaba y dormida no estaba porque esa cama está limpia. ¿Dónde fue? Perdón, tengo alergia. ¿Dónde fue? No se sabe. A lo mejor ella estaba de pie y la empezaron a apuñalar ahí. O a lo mejor, como dices tú, se la llevaron al baño y en la bañadera fue donde lo hicieron, como hizo este muchacho Sancho al colombiano. Pero en la cama, definitivamente, yo no compro esa idea de que fue en la cama. Esa idea de la cama, de que la empezó a atacar en la cama, esa cama estuviera encharcada en sangre. Llena. Y luego las fotos que te he pasado de la cuna, cómo la cuna está manchada por la parte de adelante, lo que hablábamos al principio. Sí, como que... Tú cuando te agarras así. Exacto. O pones la mano y entonces se engancha. La cuna está impoluta por dentro, impoluta. Exacto, pero la frazadita de la niña sí tenía entonces, ¿qué pasa? de sangre. Que salta, son inteligentes y las gotas hacen pim, pim, pero no voy a manchar nada más que la cobijita, la mantita. Hombre, es que ya te digo, no, es que en este caso no tiene ni pie ni cabeza. Y es todo para incriminar a un chaval de 13 años que no lo hizo y que el primer momento, cuando en ese 15 de diciembre le dice la abuela, yo me quedo con eso, ¿tú la apuñalaste? Él hace como, ¿quién, yo? ¿Sabes? Por los ojos. Y dice, no, y hace como diciendo, el otro. El por qué cada vez que le preguntan, ¿por qué lo hiciste? Dice, mi padrastro tiene 2 armas, una Glock y una tal. ¿Por qué hay un tiro en la habitación? ¿Por qué nadie escucha el tiro? ¿Por qué nadie escucha gritar a Irina? Vamos a ver. Tú vives en Miami. Yo tengo a Ana Cristina que hace muchos directos conmigo y vive en un condominio así, en un apartamento que es todo pladur. O sea, las casas en Estados Unidos son como en España son de ladrillo, incluso los pisos. O
sea, no es complicado. Allí son de pladura, ahí te pega un empujón y te vas a la habitación de al lado, ¿no? Más o menos, ¿no? Porque son como de cartón, ¿no? Así, son como los muebles del IKEA, que son de cartón, pues así. Sí, te lo prometo, los muebles del IKEA son de cartón. Una vez tuve que cortarle una cosa, digo, si esto no es madera, es cartón, pues lo mismo le pasa a las paredes, son de cartón. Entonces, nadie escuchó a Irina gritar, nadie. Nadie escuchó a la niña llorar. En el 911 no se escucha a nadie de nada. También dicen, es que se escucha el último suspiro de Irina. Pero si Irina llevaba ya, la habían quitado del medio a partir de las 9 de la noche, 9 y pico. Yo quiero ver esa autopsia cuando dicen que Irina fallece, porque eso lo miran por la temperatura del hígado o so pena que hay muchos que es o por el hígado, que le meten un termómetro, o por el ano, por la, ¿sabes? Se mide la temperatura por los dos lados. También creo que lo miden por la rigidez del cuerpo, cuán rígido está el cuerpo. Sí, bueno, eso más adelante, pero lo más fiable es la temperatura corporal, bien por hígado, que tienen unos termómetros, perdonad la expresión, pero los termómetros son como cuando pinchas la carne para ver si está hecha por dentro, qué temperatura está por dentro, pues es muy similar. Y luego, bien, pues un termómetro anal, que ahí también te mide la temperatura. Claro, luego la rigidez, ¿cómo se llama? La rigidez en los ojos. Lo que pasa es que Irina tenía apuñalados los ojos. Eso también, ¿por qué? ¿Por qué los ojos? Para que no viera más qué. ¿Qué significado tiene eso de apuñalar? Ya no vas a ver más. Tú imagínate, imagínate que lo hubiera hecho unos celos, ¿no? Porque quería mucho, porque, a ver, que yo creo que se tiraba hasta la escoba que andaba por la calle. No, y que la esposa es feíta, no tiene nada que ver con Irina. Irina era un mujerón alta, blanca, bonita, con buen cuerpo, y esta, la mujer, la Marbelli, eso es una mosca, como digo yo. Sí. Es del club de las moscas, bien dicho. Es una mosca, ella no se puede parar al lado de Irina, no se puede comparar con Irina. Irina era un mujerón. Entonces, claro, entonces es lo que te digo, o sea, es que son cosas que no tienen ni por un lado ni por otro. O sea, no hay manera es que no hay manera de decir que Derek lo hizo. Que eso fue pasional, que nadie raja la cara tipo Joker, porque hay una cosa, que las fotos que vemos solo vemos un lado, el otro lado no lo vemos, pero sí que es verdad que no sé si te fijaste que a Irina la dieron puñetazos en la cara, porque tiene la nariz partida. Eso estaba viendo ayer, y también hay una foto que está en el suelo, que como que hay algo que cae así, eso debe de ser como un coágulo de sangre, ¿no? Que se congela. Cuando ella está en la blanco. Mano. Yo creo más que puede ser de lo que me operaron a mí aquí en el dedo, ¿sabes? Y un cartílago, y la nariz. Claro, porque date cuenta que ella lo que tiene son 3 dedos cortados, o sea, a ella le rebanan 3 dedos, la primera parte de aquí, el primer muñoncito lo tiene cortado y en uno de ellos le sale el líquido. Pero si lo ves en la nariz, ayer le sale el cartílago y eso es de un porrazo en la cara, o sea, que es que encima la pegaron, la dieron un con palizón. una fuerza y brutal. Eso no es con una mano de, ay, que te doy, no, es de una persona que es fuerte y que tiene mucha fuerza, como las puñaladas de las puñaladas. No, y que ese cuchillo brutal, de guano morado, que eso no tiene nada, porque mira, estaban diciendo, claro, porque no se resbala el cuchillo, porque ese cuchillo, como es de goma, vamos, venga, hombre, vamos a ver, no queréis defender lo indefendible. Tú, aunque no se resbale, tú coge un cuchillo y échale líquido rojo por encima, o apuñala a un humano o a un animal, se va a resbalar porque el líquido rojo es viscoso y se te va la mano. Y tú ves casos donde y tiene hasta grasa, Sancho, que fue descuartizar, tenía el dedo medio cortado, que se pegó un tajo. Sí. El chico que mató a la cubana, que nada más llegar de Cuba mató a su novia. Mira lo que se hizo en el pie, aquí en la pierna y en las manos. Son no de defensa, son de ataque.
O sea, tú vas a atacar, a no ser que lleves lo que te digo, lo del puñal, lo que te para la mano y no te deja que la mano baje. Con lo que mató, por ejemplo, Brian a los estudiantes de Moscú. No, y él Ese lleva un puñal de los... las manos de él, yo no le vi en las manos de él ni sangre ni cortaduras, porque él no tenía ni cortaduras en las manos ni tenía sangre tampoco para haber cometido el crimen que dicen que él cometió. Ese era para que esas manos estuvieran ensangrentadas, a no ser que él se las hubiese lavado antes de que llegaran la policía, ¿no? Pero ahí yo no le veo Pero sangre. aunque tú te laves, se mete tanto líquido rojo en las uñas que es imposible que se le hubiera quitado. Mucha gente está hablando de la mano, ¿no? Que se ve, que la tiene tal y cual. Señores, que Derek Rosa estuvo atado, o sea, estuvo esposado así para atrás durante 2 horas dentro de un coche. Ellos, sí, tiene esa condición autista, que lo ha dicho la abogada, que incluso lo reconoció el juez, que casi me muero cuando él dice el juez, bueno, reconocemos que Derek tiene un poco de autismo. ¿Cómo que un poco? Que el autismo se nace o no se nace. ¿Sabes? Que el autismo no es que se hace o nace o se hace. Naces con ese gen porque es un gen. Se autorregulan con esas manos. Entonces, si tú estás atrás con esas esposas que a él le ponen, él se va a arañar. ¿Y no te das cuenta que tiene arañada una de las manos por la que estaba en contacto con...? Pero las esposas no van en las manos, las esposas van en las muñecas. Van aquí, aquí. Pero si ¿Cómo tú se va a arañar manos... ¿Cómo se va a arañar él esta parte de aquí? Mira, te lo demuestro enseguida. Yo estoy esposada, tú sabes que no van así, que llevan un poquito de aquí, ¿no? Llevan un trozo. Y tú estás atada así. ¿No te das cuenta que te va a rozar? Te va a rozar. La de arriba no tiene nada, pero la de abajo sí. Entonces se está rozando con la de abajo. Porque ellos se regulan así. ¿Entiendes? Esta noche yo tengo un par de esposas originales por ahí que me regaló un policía amigo nuestro. A la prueba. Se lo voy a poner a José esta noche y después te dejo saber. Oye. ¿Con salto con salto o sin salto? No, sin salto. Lo voy a posar para hacer la prueba. Sí, no, pero es verdad, ¿sabes por qué? Porque no te das cuenta que una de las manos no tiene nada y la otra sí. El roce de la esposa con el mano. Es así, no, también, muy fácil. También puede haber sido cuando lo tiran al piso para esposarlo, que en el piso también puede ser que se haya rozado la mano con el cemento ahí, se le haya hecho eso, pero sangre del hecho. De ataque, eso no es. Yo eso no lo veo. Yo te digo las cosas que yo no lo veo, yo te la digo, como esa, como la del colchón. No es que son arañazos, pero no de uña, son rasguños. Exacto, eso, lo del colchón, pues lo de haberse caído al suelo, lo del cuchillo, esas son las cosas que yo no veo que aquí machean con el caso. Otras me las pregunto como las que te he dicho hoy, pero bueno, seguiremos conversando y traeremos a otros expertos también para hablar un poco más del caso e investigar un poco más a fondo. Más adelante, sí, fíjate, hasta el año que viene en un principio, fíjate si tenemos tiempo para seguir investigando. Pero fíjate una cosa, y tenemos que tener muy claro, que Derek Rosa, si le dijeron, coge las armas y cámbialas de sitio, y esas armas estaban manchadas de líquido rojo, las manos se las tenía que haber manchado. Incluso, ¿por qué no podemos decir que tocó a su madre en un momento dado como pensando, estás muerta, estás viva? Porque es que nadie se ha podido pensar. Si él no lo hizo, que yo te digo que estoy segurísima que no lo hizo, que a lo mejor algún día tengo que decirte, Jackie, mira, vengo a decirte que sí lo hizo, porque me han enseñado no lo que diga un jurado, sino yo quiero una prueba donde se vea que Derek lo está haciendo, ¿vale? Y todo un montón de pruebas que me lo digan. Pero a mí que no me traigan un cuchillo o que me digan, no, es que está manchado aquí, pero tú sabes cómo fluye la sangre. Tú sabes que tuvo que hacer. Porque luego me hizo mucho, no sé dónde lo escuché, que me dice, no, es que en estado de reposo, como que la sangre fluía menos, pero si bombea el corazón, igual. Claro. O sea, quiero decir, no es lo mismo que estés haciendo los 30 kilómetros corriendo,
pero aunque estés en reposo, el corazón va a seguir pum, 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 y eso va a salir. Exacto. Claro, porque el corazón está bombeando, El corazón está bombeando y va a salir. Y además las arterias son, ya sabes, si la arteria es arterial, tú mírate una matanza de animales, de cerdos, que es la matanza que yo no lo puedo ver porque me da mucha cosita, ¿sabes? Fíjate, lo de los animalitos ahí me da mucha cosa. Entonces, pero tú sabes lo que tiene ahí en la axila, cómo sale eso a presión, pero a presión, ¿eh? Que están los cubos abajo. O sea, que es que Aquí yo no me lo creo. Yo creo que es una víctima de alguien que les estorbaba. Y Derek era la persona, aparte, que les podía estorbar. Si a Derek no se lo quitaban del medio, la mitad de lo que tuviera Irina iría para Derek y la mitad para Ashley. ¿Por qué tuvieron a Ashley? Que él podía haber dicho, no quiero niño. Ashley fue el instrumento para quedarse con todo lo que tenía Irina, con los camiones, con toda la historia. Es que aquí hay muchas cosas. Bueno, y luego yo siempre digo una cosa, cuando me dicen, ¿qué poder puede tener Fran Ramos? Yo solamente uso 2 palabras, camión y fronteras. Bueno, y no digo nada más porque, y lo digo alegadamente, cuidado. Alegadamente, claro. Digo alegadamente. Si hay una cosa que hay en este país es justicia. Y la justicia tarda, pero llega. Ya sabremos quién cometió el hecho, si lo hizo Derek, si no lo hizo Derek, si él es una víctima o un victimario, si es culpable o inocente, ya eso lo sabremos y los culpables van a pagar. De que van a pagar, pueden pasar años, pero ese crimen no se va a quedar sin resolver. Y lo que hay es que pedir que haya transparencia y que el culpable sea encausado, sea quien sea. Y si fue Fran Ramos, si él no lo hizo, pero lo planeó, si fueron otras personas, quien sea, va a tener que pagar y se va a saber. Entonces, hay que dejarle a las personas, que las personas decidan. Si el niño, decida usted mismo, ¿usted qué cree? ¿Que es víctima o es victimario? Ya la justicia. Yo confío en Bae, confío mucho en que es uno de los mejores abogados que hay hoy en día en Estados Unidos, confío en él, no sabes cómo. Rielo, que al principio hubo gente que la criticó, yo en ella vi un potencial desde el minuto 1, una mujer con temple, donde por mucho que se enfade el juez con ella y por mucho que que diga, ay, tú eres como, ¿sabes qué? Porque desde el principio la tiene con Rielo. O sea, tú te vas a las audiencias del 15 de diciembre y no hace nada más que darle por todos los lados. Pero, bueno, mira, ahí está, seguimos el caso. Todo el mundo dice, es que el niño tiene que salir ya, pero ¿no es mejor ir despacio y sacarle bien a ir deprisa, apresurarlos y porque el niño no pase 4 meses más, no trabajar bien las pruebas y que, total, yo sé que son 4 meses todo el mundo, ay, es que son 4 meses, pero yo prefiero que se tire 4 meses más que toda una vida, bajo mi modestísima opinión, Jackie. ¿Sabes? Claro que sí. Vamos a ver, el juicio está ahora, vamos a ver qué sucede con la próxima vista, vamos a ver si se desestima la interrogación o no y vamos a ver si por fin en enero da comienzo el juicio. Isabel, seguimos en contacto y vamos a seguir hablando de este tema que tiene mucha tela por donde cortar. Yo traeré a otros expertos que tengo aquí, planeado traer aquí para hablar de este caso y veremos cómo se desenvuelva todo esto. Bueno, yo ya sabes que soy menos seria, soy más risueña, en plan de no soy así, porque no me gusta, me parece que a lo mejor es más así, ¿no? Es que no, hablamos como el pueblo llano, ¿no? Que así nos enteramos todos. Y que estás invitadísima a mi canal Elige Caso, porque vamos, los directos en mi canal, la gente te va a preguntar y tal, y cual, y no sé qué, y tal. Así que invitadísima estás si te apetece cualquier noche pasar por el canal. Muchísimas gracias, te lo agradezco en el alma y gracias, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros hoy. Igualmente. Era la psicóloga forense Isabel Menéndez desde Madrid, España. Y así concluimos por hoy. Recuerde suscribirse a nuestro canal, regalarnos un like y compartir esta entrevista para que más personas se mantengan informadas. Hasta la próxima.